Hola a todos y bienvenidos. Sé que muchos de ustedes usan estos videos para relajarse y dormir, así que antes de que te dejes llevar por el sueño, pensé que sería interesante si pudieran dejar un comentario para contarme desde qué lugar del mundo me están escuchando. No olvides darle me gusta y suscribirte si estás disfrutando los episodios. Ahora vamos a ponernos cómodos, a relajarnos, y comencemos. Había estado trabajando hasta tarde esa noche, más de lo habitual. Ya estaba oscuro cuando salí de la oficina, y el aire frío me golpeó apenas pisé la calle. Me sentía agotado, luchando por mantener los ojos abiertos mientras me dirigía a casa. Ni siquiera consideré detenerme a comer. Lo único que deseaba era llegar, tomar una ducha y desplomarme en la cama. Cuando llegué a mi casa, todo parecía en orden. Era uno de esos tranquilos barrios suburbanos donde rara vez ocurre algo fuera de lo común. Las casas eran casi idénticas unas a otras. Aparqué el auto en la entrada, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta principal. Noté que la luz sobre la puerta no estaba encendida, pero asumí que quizá la bombilla se había fundido. Estaba tan cansado que mis manos torpes tardaron varios intentos en encajar la llave en la cerradura. Finalmente logré abrir y entré. El interior estaba más frío de lo normal, pero pensé que el sistema de calefacción aún no había arrancado. Me quité los zapatos, dejé mi bolso sobre la mesa al lado de la puerta como siempre hacía, y avancé por el pasillo oscuro. Extendí la mano para encender la luz, pero no pasó nada. Fruncí el ceño pensando que quizá había un corte de energía, pero entonces vi un débil resplandor proveniente de la sala de estar, como si una lámpara estuviera encendida allí. Caminé hacia la sala, ansioso por acostarme, pero una sensación incómoda comenzó a invadirme. Algo no estaba bien. Mis pies rozaron una alfombra que no reconocí, y pensé que eso era extraño porque yo no tenía una alfombra en ese lugar. Pero estaba tan cansado que no me detuve a analizarlo. Al doblar hacia la sala lo entendí. Esa no era mi casa. Los muebles eran diferentes, las paredes estaban pintadas de otro color, y los cuadros colgados no eran los míos. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. No podía comprender cómo había entrado en la casa equivocada. ¿Cómo fue posible que mi llave abriera esa puerta? De pronto, una voz masculina, baja y llena de confusión, rompió el silencio. ¿Quién demonios eres? Me giré de golpe. Un hombre estaba parado en el marco de lo que supuse era la cocina, sosteniendo un arma. Sentí que el corazón se me detenía. No logré pronunciar palabra. Simplemente me quedé mirando la pistola que, aunque apuntaba al suelo, era suficiente para hacerme entrar en pánico. ¿Qué haces en mi casa?, volvió a preguntar, esta vez con un tono más firme mientras daba un paso hacia mí. No podía moverme. Apenas conseguí tartamudear. Lo siento, pensaba que esta era mi casa. No sé cómo. Debe haber sido un error. El hombre entrecerró los ojos evaluándome con desconfianza. Miró la puerta como intentando reconstruir lo sucedido. ¿Cómo entraste aquí? Tragué saliva antes de responder. Usé mi llave. Creí que era mi casa, lo juro. Me observó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente bajó el arma ligeramente, lo suficiente para que pudiera respirar de nuevo. ¿Estás diciendo que entraste en la casa equivocada? Asentí rápidamente. Sí, fue un error, no era mi intención, solo quiero irme. El hombre suspiró y dio un paso atrás, sin dejar de sostener el arma, aunque ya no apuntaba hacia mí. Sal de aquí ahora. No esperé a que lo repitiera. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, tomando mi bolso de la mesa. Salí apresuradamente y escuché el sonido de la cerradura al cerrarse tras de mí. Me quedé en el porche unos momentos, intentando recuperar el aliento mientras las manos me temblaban. Miré a mi alrededor y finalmente noté que la casa de al lado, mi verdadera casa, tenía las luces encendidas. Ambas casas eran casi idénticas, incluso los buzones eran iguales. Mi agotamiento me había jugado una mala pasada. No sabía qué hacer. Por un momento pensé en tocar la puerta para disculparme, pero estaba demasiado alterado. Bajé las escaleras del porche y subí a mi auto, que todavía estaba estacionado en el camino equivocado. Arranqué y conduje hasta la entrada de mi verdadera casa, apenas unos metros más allá. Cuando por fin entré, todo se sintió cálido y familiar. Todo estaba en su lugar, exactamente como lo había dejado, pero no podía sacarme de la cabeza lo que acababa de ocurrir. Esa noche y todas las noches desde entonces, revisé 2 veces la cerradura de mi puerta. El recuerdo de la voz del hombre,
La mirada en sus ojos y el arma en su mano permanece conmigo. Ahora siempre verifico que esté en la casa correcta antes de entrar. Nunca quiero volver a cometer el mismo error. Estaba a punto de terminar una compra tardía en el supermercado local. Ya era cerca de la medianoche, y el estacionamiento estaba prácticamente vacío, iluminado solo por la luz mortecina de los faroles. Recogí mis bolsas, las coloqué en el maletero del coche y comencé a buscar las llaves para poder irme a casa. No las encontré en mis bolsillos ni en mi bolso, así que asumí que debía haberlas dejado caer en algún lugar entre la caja y mi coche. Mientras retraía mis pasos, observando cuidadosamente el suelo, noté lo silencioso que estaba todo. Un silencio que hacía que incluso el crujir de mis propios pasos sonara demasiado estridente. Fue entonces cuando vi a un hombre parado junto a la entrada del supermercado. Era un hombre de mediana edad, desaliñado, con un aspecto de cansancio evidente como si hubiera estado despierto durante días. En principio, solo le eché un vistazo rápido, pero algo en su forma de estar quieto, casi como una estatua, me hizo sentir incómodo. Intenté ignorarlo y seguí buscando mis llaves, pero podía sentir su mirada fija en mí, intensa y perturbadora. Decidí que lo mejor sería ignorarle y continuar mi búsqueda, pero el hombre empezó a caminar hacia mí. No dijo nada al principio, solo se acercaba lentamente. Su mirada nunca dejaba la mía. Empecé a sentir un miedo real, el tipo de miedo que te hiela la sangre y te hace querer correr sin mirar atrás. Pero me mantuve firme, decidido a no mostrarle que estaba asustado. Finalmente habló, con una voz baja y rasposa que me puso la piel de gallina. «Pareces haber perdido algo», dijo, casi como si disfrutara de mi creciente ansiedad. Traté de responder con firmeza. «Sí, perdí mis llaves. Si las ve, ¿podría decirme?» Intenté que mi voz sonara calmada y controlada, pero mi nerviosismo era palpable. El hombre sonrió entonces, pero no fue un gesto reconfortante. Fue una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. «Tal vez lo que has perdido no son solo las llaves», comentó enigmáticamente. Ese comentario hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Me había estado observando antes de que me diera cuenta de su presencia? Con cada segundo que pasaba, el estacionamiento se sentía más y más como un escenario de alguna película de terror, donde la tensión se construye justo antes del clímax espeluznante. El hombre se detuvo a pocos pasos de distancia. Su mirada nunca vacilaba, como si estuviera tratando de descifrar mis pensamientos, o como si conociera secretos sobre mí que yo mismo desconocía. Intenté mantener la calma y decidí que era mejor regresar al supermercado, esperando que hubiera más personas dentro, o al menos cámaras de seguridad que pudieran disuadirlo de seguirme. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, mis ojos captaron un brillo en el suelo, justo bajo la luz de un farol cercano. Mis llaves. Rápidamente me agaché para recogerlas, manteniendo un ojo en el hombre, quien ahora me observaba con una expresión indescifrable. Con las llaves firmemente en mi mano, me dirigí rápidamente hacia mi coche, sin dejar de mirar hacia atrás, esperando no verlo seguirme. Subí al coche, cerré las puertas con llave y arranqué el motor, aún temblando. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. El hombre seguía en el mismo lugar, mirándome irme, con esa misma sonrisa torcida. Aceleré, queriendo poner tanta distancia como fuera posible entre él y yo. La experiencia dejó una marca en mí, incluso ahora, semanas después. Cada vez que vuelvo a ese supermercado, no puedo evitar buscarlo en la multitud, preguntándome si estará ahí, observando, esperando. A pesar de la inquietud que me causó aquel encuentro, con el tiempo intenté convencerme de que había sido solo un incidente aislado, un extraño con malas intenciones o quizás alguien con problemas mentales buscando atención. Sin embargo, el miedo subyacente se negaba a desaparecer completamente. Cada vez que salía de noche, las sombras parecían esconder figuras acechantes y cada rostro desconocido en la calle me recordaba al hombre del estacionamiento. Una noche, unas semanas después del incidente, decidí que necesitaba superar este miedo. Armándome de valor, regresé al supermercado a una hora similar, necesitando enfrentar el lugar que ahora me causaba tanta ansiedad. El estacionamiento estaba tan desolado como aquella noche, con solo unos pocos coches dispersos bajo las luces parpadeantes. Caminé hacia la entrada del supermercado.
mis ojos escaneando cada coche y cada rincón oscuro, buscando al hombre o a cualquier signo de peligro. No había rastro de él, y por un momento me permití sentir alivio. Hice mis compras rápidamente, decidida a no demorarme. Al salir del supermercado, con las bolsas en mano, me dirigí a mi coche aún en alerta. De repente sentí la presencia de alguien detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Me giré bruscamente, esperando ver al hombre del estacionamiento, pero en su lugar vi a una mujer mayor que me miraba con expresión preocupada. «Perdona, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. Te vi un poco nerviosa y me preguntaba si necesitabas ayuda. Su amabilidad me tomó por sorpresa y me calmó un poco. «Gracias, estoy bien, solo un poco cansada». Mentí, no queriendo compartir mi paranoia con un extraño. Ella asintió y se alejó, dejándome con mis pensamientos. Me sentí tonta por un momento, preguntándome si todo mi miedo había sido solo producto de mi imaginación. Sacudí la cabeza, tratando de liberarme de la ansiedad, y me dirigí a mi coche. Justo cuando abrí la puerta del coche y estaba a punto de colocar las bolsas en el asiento delantero, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Allí, en el suelo junto a mi coche, estaba un pequeño objeto brillante. Me agaché para recogerlo, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al reconocerlo. Era un llavero que claramente no me pertenecía, un llavero idéntico al que había visto en las llaves del hombre aquella noche. De repente, todas las advertencias que había tratado de ignorar se cristalizaron en una certeza heladora. No era coincidencia ni paranoia. Alguien me había seguido, o peor aún, había estado esperando por mí, observando mis movimientos todos estos días. Con manos temblorosas, lancé el llavero al suelo, cerré la puerta del coche de un golpe y arranqué el motor. No quería pasar ni un segundo más en ese lugar. Mientras me alejaba, miraba constantemente por el retrovisor, media esperando ver la figura del hombre emergiendo de las sombras para seguirme. Pero no había nadie, solo la carretera vacía y la noche oscura ante mí. La experiencia me dejó profundamente alterada. A partir de entonces, cambié mis hábitos por completo. Evitaba salir solo de noche y cuando lo hacía, aseguraba estar en lugares bien iluminados y concurridos. El temor de que aquel encuentro no hubiese sido una casualidad me perseguía constantemente, recordándome que, en ocasiones, los miedos más profundos son aquellos que se esconden a plena vista, esperando el momento oportuno para manifestarse. Decidí no contarle a nadie sobre el llavero o mi creciente paranoia. No quería que me tacharan de delirante o me aconsejaran que buscara ayuda psicológica, pero el miedo que sentía era tangible, casi como si pudiera tocarlo, y con cada noche que pasaba, se intensificaba. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, incluso en mi propia casa. Una noche, mientras intentaba distraerme viendo una película, el sonido de un golpe suave contra la ventana me sacó de mi ensimismamiento. Al principio pensé que podría ser el viento o una rama. Sin embargo, cuando el sonido persistió, un patrón claro y deliberado, mi corazón se detuvo. Me levanté lentamente del sofá y me acerqué a la ventana. Con la respiración contenida, aparté la cortina solo un poco, lo suficiente para mirar hacia afuera. La calle estaba bañada en la oscuridad. Las farolas apenas arrojaban suficiente luz para iluminar fragmentos del pavimento. No había nadie en vista, solo la calle vacía y los árboles mecidos por el viento. Convenciéndome de que mi mente me estaba jugando trucos, me alejé de la ventana. Justo entonces el teléfono sonó, cortando el silencio de la noche con su clamor insistente. Salté, sobresaltado por el sonido inesperado. Con manos temblorosas contesté. ¿Hola? Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, tensa y expectante. Nadie respondió. Solo había un silencio pesado al otro lado de la línea, seguido por un susurro tan bajo que casi pensé haberlo imaginado. Te estoy viendo. El teléfono se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Corrí hacia la puerta principal, asegurándome de que estaba cerrada y atrancada. Revisé todas las ventanas, cerrando cada cortina y cada persiana, encerrándome dentro de mi propio santuario que de repente no se sentía nada seguro. El resto de la noche la pasé en vela, saltando al menor sonido. Cada crujido de la casa, cada movimiento de sombra proyectado por las luces de los coches que pasaban. El miedo había dejado de ser una emoción difusa para convertirse en mi constante compañía,
acechándome desde cada esquina de mi mente. La mañana trajo consigo algo de alivio con su luz natural, pero el respiro fue efímero. Sabía que la llegada de la noche volvería a sumergirme en un estado de alerta perpetuo, esperando, temiendo el siguiente encuentro. Sabía que algo o alguien me acechaba, un depredador en la sombra, y yo su presa designada, atrapado en un juego macabro del que no sabía cómo escapar. Después de varias noches de insomnio y tensión constante, decidí que necesitaba tomar medidas. No podía seguir viviendo así, saltando al menor ruido y sintiendo ojos invisibles sobre mí cada vez que oscurecía. Armado con determinación, compré varias cámaras de seguridad y las instalé alrededor de mi casa, cubriendo cada posible entrada y cada punto ciego alrededor del perímetro. Si alguien o algo estaba merodeando, lo atraparía en video. La primera noche con las cámaras instaladas fue inquietantemente tranquila. Revisé las grabaciones a la mañana siguiente, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, o al menos confirmar que no estaba perdiendo la razón. Nada, solo grabaciones de una casa silenciosa y una calle vacía. No había señales de intrusos ni de figuras misteriosas. Empecé a preguntarme si de hecho todo estaba en mi cabeza, pero entonces, en la tercera noche, las cámaras captaron algo. Una figura encapuchada apareció en el borde del campo visual de la cámara frontal a las 3:17 de la mañana. Se movía con un propósito, directo hacia mi puerta. No había duda de su intención. Cada paso era medido y seguro. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la puerta, se detuvo. La figura se giró lentamente hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. Aunque su cara estaba oculta, pude sentir su mirada perforando directamente a través de la lente, a través de la pantalla, a través de mí. Llamé a la policía de inmediato mostrándoles las grabaciones. Estaban preocupados pero escépticos, advirtiéndome que a veces las personas se visten para asustar o molestar, aunque acordaron aumentar la vigilancia en mi área por precaución. Esa noche, no pude dormir en absoluto, vigilando las pantallas de las cámaras esperando que la figura regresara. Pasaron las horas, cada tic del reloj amplificado por el silencio de la noche. Finalmente, justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a despejar la oscuridad, la figura regresó. Esta vez se acercó a la cámara, su mano alcanzando algo en su bolsillo. De repente la transmisión se cortó, dejándome en la oscura, mirando fijamente a una pantalla de estática. Cuando la imagen volvió, la figura había desaparecido. Revisé las otras cámaras, pero no había señal de ella en ninguna parte. Parecía haberse evaporado en el aire. Los siguientes días fueron un torbellino de policías y preguntas, con patrullas pasando regularmente, pero nunca capturaron a nadie, y nunca volví a ver a la figura. Con el tiempo, la vida tenía que continuar. Gradualmente, las noches se volvieron menos aterradoras, y pude dormir un poco mejor, aunque nunca completamente en paz. Siempre me quedó la sensación de que, a pesar de que las cámaras no captaron nada más, algo había estado allí, observándome desde las sombras, esperando su momento. Aunque nunca supe qué quería de mí o por qué me había elegido, una parte de mí siempre estuvo alerta, esperando, temiendo que un día, sin previo aviso, la figura podría decidir volver. Hace unas semanas, regresé tarde de mi trabajo, después de un día largo y complicado, uno de esos en los que todo parece ir mal. Estaba a punto de rendirme. Recuerdo con claridad ese momento porque, justo cuando llegué a la puerta de mi apartamento, metí la mano en mi bolsillo y no sentí nada. Mis llaves no estaban allí. Revisé mi bolso, mi abrigo, incluso mi coche, pero no estaban en ningún lado. Esa sensación de desesperación me invadió al darme cuenta de que probablemente las había dejado caer en algún lugar mientras caminaba de vuelta. Era tarde y estaba agotado. Tras dar unas vueltas y pensar en mis opciones, decidí llamar a un cerrajero. La idea de romper una ventana cruzó por mi mente, pero no quería lidiar con el problema de reemplazar el vidrio. Solo quería entrar a mi casa. Encontré un cerrajero local en línea, alguien que ofrecía servicio las 24 horas. Lo llamé y en media hora apareció. El hombre debía tener unos 40 o 50 años. Se veía algo desaliñado, pero nada fuera de lo normal. Parecía profesional, con el logo de su empresa en su vehículo y todas las herramientas necesarias para su trabajo. Hablamos brevemente,
Me preguntó cómo había perdido las llaves y le expliqué que no tenía idea, que se habían desvanecido en algún punto entre el trabajo y mi casa. Asintió y me dijo que eso sucedía con frecuencia. Recuerdo que pensé que era un tipo amable, quizás un poco demasiado conversador para la hora, pero no le di mucha importancia. Solo quería entrar. Trabajó rápido, y en unos 10 minutos la puerta estaba abierta. Incluso me ofreció hacer un juego de llaves nuevas ahí mismo en su camioneta. Pensé que era una buena idea, ya que no tenía repuestos, así que acepté. Mientras él cortaba las nuevas llaves, me quedé en el porche tratando de mantenerme despierto. Cuando me entregó las llaves, me sonrió y me dijo que nunca se sabía cuándo podían ser útiles. No pensé mucho en eso en ese momento. Le agradecí, pagué la tarifa y se fue. Durante los siguientes días, todo siguió con normalidad. Continué con mi rutina diaria, trabajo, compras, llegar tarde a casa, todo lo típico. Pero luego, una noche, algo ocurrió que me erizó la piel. Al salir de mi auto, lo vi. El cerrajero estaba parado al otro lado de la calle, apoyado en una pared. No hacía nada, solo me observaba. Al principio pensé que tal vez era una coincidencia, que tenía algún trabajo cerca o estaba simplemente de paso. Intenté ignorar la sensación extraña que me recorría la espalda y entré a mi casa. Al día siguiente lo vi nuevamente, esta vez estacionado en su camioneta, unos edificios más allá. No estaba frente a mi casa, pero lo suficientemente cerca como para verlo. No hacía nada. Solo estaba allí, mirando hacia el parabrisas. Fue en ese momento cuando los nervios empezaron a invadirme. Empecé a sentirme paranoico cada vez que salía o regresaba a casa, mirando alrededor, preguntándome si lo vería de nuevo. La mayoría de las veces se quedaba cerca, sin hacer nada, pero de una forma tan deliberada que sentía que quería que supiera que estaba allí, sin ser demasiado obvio. Pasó una semana y sus apariciones se volvieron más frecuentes. Lo veía estacionado al final de la calle por la mañana cuando me iba a trabajar, y cuando regresaba, su camioneta siempre estaba ahí. Nunca se acercaba, pero siempre podía sentir sus ojos siguiéndome. Comencé a revisar 2 veces las cerraduras de la puerta cada vez que salía, preocupado por su presencia. Consideré cambiar las cerraduras, pero no quería creer que este tipo estuviera planeando algo. Pensé que tal vez estaba exagerando, dejando que mi imaginación se descontrolara. Pero entonces una noche algo sucedió que me hizo darme cuenta de que no estaba imaginando nada. Me desperté con un ruido. Al principio era suave, como si alguien estuviera manipulando algo metálico. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé en la cama escuchando, esperando que fuera solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero luego lo escuché de nuevo. Esta vez, alguien estaba tratando de abrir la puerta. Salté de la cama y agarré lo primero que encontré para usar como arma, que resultó ser una lámpara pesada de mi mesita de noche. Me desplacé hacia la puerta tratando de hacer el menor ruido posible. Mi respiración se volvía más agitada, y mis manos temblaban tanto que casi se me cae la lámpara. Escuché el sonido del metal contra metal. Era inconfundible. Y luego escuché una voz murmurar, «Era él». Supe que era él. Durante un momento me quedé paralizado sin saber qué hacer. Si llamar a la policía o enfrentarme a él. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero de repente escuché el sonido de la cerradura abriéndose. Mi estómago se hundió. Sabía que solo tenía segundos antes de que entrara. Hice lo único que se me ocurrió. Golpeé la lámpara contra la puerta con todas mis fuerzas. El ruido fue ensordecedor. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego escuché pasos apresurados alejándose. Me quedé allí, temblando de miedo, esperando hasta estar seguro de que ya se había ido. Corrí a la ventana y miré afuera. Su camioneta ya no estaba y la calle estaba vacía. Cerré la puerta usando todas las cerraduras y cerrojos que tenía. Al día siguiente presenté una denuncia en la policía. Parecían al principio un poco escépticos, pero cuando les conté sobre el cerrajero y cómo lo había visto merodear, se lo tomaron más en serio. Prometieron enviar a alguien a vigilar el edificio, pero no pude evitar sentir que no era suficiente. No pude dormir mucho después de eso. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Me repetía una y otra vez el momento en que casi entraba en mi casa. No podía creer lo cerca que estuve de encontrarme cara a cara con él. La policía nunca lo atrapó. Después de esa noche, nunca volví a verlo. No volvió a aparecer, no más avistamientos. Fue como si hubiera desaparecido.
Decidí cambiar las cerraduras y opté por un servicio distinto para las nuevas llaves. Traté de dejar todo atrás, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció por completo. Un hombre de mediana edad, Roberto, vive una vida tranquila en un pequeño puerto. Es propietario de un barco viejo, que ha sido su compañero durante años, pero ya no tiene dinero para mantenerlo. Los años de trabajo en la pesca y el mar lo han dejado agotado, y el barco ya no tiene el valor sentimental que alguna vez tuvo. Después de varias semanas intentando venderlo sin éxito, finalmente aparece un comprador. Su nombre es Dave, un hombre que parece ser de negocios, pero tiene una forma de hablar algo misteriosa. La transacción se lleva a cabo en una tarde nublada. Roberto siente una ligera inquietud, pero la necesidad de dinero es mayor que cualquier sospecha. Dave le paga una buena cantidad de dinero, mucho más de lo que Roberto esperaba. Sintiéndose aliviado, Roberto acepta y se despide del barco, sin saber lo que está por venir. Días después de la venta, mientras está en su casa, Roberto comienza a escuchar rumores en el pueblo. Se habla de un reciente descubrimiento de drogas en el puerto, algo que no le sorprende del todo, pero que empieza a intrigarle. Un par de semanas más tarde, recibe una llamada telefónica de Dave para encontrarse en un restaurante local. Roberto duda por un momento, pero decide acudir. En la reunión, Dave lo recibe con una actitud tensa, pero amigable al principio. Conversan sobre la venta del barco, pero rápidamente el tono de la charla cambia. Dave lo acusa de haberlos traicionado, de haberles vendido el barco sabiendo que estaba relacionado con un círculo de tráfico de drogas. Roberto se queda completamente confundido. No tenía ni idea de lo que Dave está hablando. Insiste en su inocencia, pero Dave y su socio Tom lo acusan de complicidad. Se dan cuenta de que algo no encaja y la situación se torna peligrosa. En un giro de la conversación, Dave y Tom lo atacan, lo golpean y lo atan a una silla. Mientras lo interrogan, le exigen saber más sobre la operación y cómo se enteró de sus actividades. Roberto sigue insistiendo en su ignorancia sobre el tráfico de drogas y el verdadero propósito del barco, pero ellos no lo creen. Sienten que ha traicionado la organización. A medida que las horas pasan, Roberto se da cuenta de que no va a salir de allí fácilmente. En un momento de distracción, logra liberarse, aprovechando un descuido de Dave. Sin pensarlo dos veces, corre hacia la puerta, con sus manos aún atadas, y logra escapar, corriendo por las calles hasta perderse entre los callejones oscuros. Exhausto y con el corazón aún acelerado, Roberto llega a su casa. Sabe que necesita hacer algo, pero también entiende que su vida ahora está en peligro. Decide ir a la policía, aunque no tiene idea de lo que le espera. Con lo poco que sabe, narra lo sucedido, y aunque las autoridades lo miran con escepticismo al principio, finalmente se arma una redada en el puerto. Días después, Roberto observa desde lejos cómo la policía desmantela la operación de tráfico de drogas, arrestando a varios miembros clave. Sin embargo, a pesar de la victoria, algo permanece con él. Roberto sabe que aunque el caso ha sido cerrado, la red sigue operando en las sombras, y el peligro nunca se ha ido. Vive con el temor constante de que Dave o alguien más regrese para hacerle pagar por lo que sabe. A pesar de haber sido testigo de la redada policial en el puerto, Roberto no se siente tranquilo. La sensación de que Dave o su socio Tom podrían regresar lo persigue día y noche. Cada vez que escucha un coche frenar cerca de su casa o alguien llamar a su puerta, su corazón late más rápido. Roberto comienza a evitar los lugares públicos, sabiendo que la amenaza de los traficantes puede estar más cerca de lo que él imagina. El pequeño pueblo donde vive Roberto nunca ha sido un lugar muy movido, pero ahora siente que todos sus movimientos están siendo observados. La ansiedad lo consume. En los pocos días posteriores a la redada, empieza a ver a personas que no le son familiares, con una mirada sospechosa, como si supieran lo que ocurrió. Cada vez que se cruza con alguien en la calle, siente que hay algo oculto en sus ojos, algo que no puede identificar pero que lo pone en alerta. Una tarde, mientras se encuentra en el mercado local, Roberto se encuentra con Carmen, una vieja amiga de la infancia que ahora trabaja como periodista en el pueblo. Carmen se le acerca con una sonrisa cálida, pero al instante nota que Roberto no está del todo bien. Ella lo conoce desde siempre y sabe que algo lo atormenta. Le pregunta cómo está, y aunque Roberto intenta ocultarlo,
Finalmente cede y le cuenta lo que ha sucedido. Le habla del barco, la venta, las acusaciones de Dave, el secuestro, la redada y lo que sigue persiguiéndolo. Carmen, aunque alarmada, no duda en ayudarlo. Le sugiere que trate de encontrar más información sobre Dave y la operación, ya que cree que la policía, aunque haya desmantelado parte de la red, no tiene todo el panorama. La periodista sugiere investigar a los miembros de la red, las conexiones de Dave y su posible vínculo con otras organizaciones. Roberto es escéptico, pero acepta, sabiendo que tiene que encontrar una forma de liberar su mente del miedo constante. Carmen le da algunos consejos sobre cómo llevar a cabo una investigación discreta y lo mantiene al tanto de los desarrollos que ella misma pueda obtener. Mientras tanto, Roberto se siente más vulnerable que nunca, como si cada paso que da fuera una amenaza inminente. Cada sombra parece tener algo que lo acecha. Durante una de sus noches solitarias en casa, Roberto escucha un sonido extraño afuera de su ventana. Se asoma lentamente, tratando de no hacer ruido, y ve una figura familiar. Dave. El rostro de Roberto se llena de pavor al reconocerlo. Dave está esperando en la oscuridad, su mirada fija en la casa. La tensión crece a medida que el hombre permanece allí, inmóvil, como si esperara a que Roberto se asomara de nuevo. Aterrorizado, Roberto se aleja de la ventana y se esconde en la parte trasera de la casa. Intenta respirar con calma, pero el miedo se apodera de él. Sabe que este encuentro no es una coincidencia. Dave debe haberlo encontrado de alguna manera, y algo está por suceder. Roberto decide que no puede esperar más, tiene que actuar. Necesita salir de la casa, encontrar una forma de protegerse y descubrir qué es lo que realmente está pasando con la red de tráfico de drogas. Sin embargo, justo cuando decide abandonar su hogar, Carmen lo llama, informándole que ha descubierto algo alarmante. Dave no solo está vinculado al tráfico de drogas, sino también a una red de crimen organizado mucho más grande, con conexiones en diferentes países. La información que Roberto poseía, aunque pequeña, es ahora un peligro de nivel internacional. La llamada de Carmen aumenta la inquietud en Roberto. El hecho de que la red de tráfico de drogas en la que se vio involucrado esté conectada con una organización criminal internacional hace que su situación se vuelva aún más peligrosa. Carmen le explica que, según su investigación, Dave y su socio Tom no son simplemente traficantes locales, sino que forman parte de una estructura mucho más grande que opera en varios países, y que la venta del barco podría haber sido solo una pequeña parte de un plan mayor. Roberto siente que el peso de todo lo que sabe lo aplasta. La vida que había conocido, la tranquila existencia en el pueblo, parece ahora un recuerdo lejano. Su único objetivo es sobrevivir, pero sabe que no puede quedarse callado. Sin embargo, cada paso que da lo pone en mayor peligro. Dave y su organización no dejarán de buscarlo. En una noche particularmente tensa, Roberto recibe una llamada anónima. Al principio piensa que se trata de una broma, pero la voz al otro lado de la línea es grave y firme. La voz le dice que ha visto su rostro en las cámaras de seguridad del puerto durante la redada y que la operación ha sido mucho más grande de lo que Roberto imagina. La amenaza es clara. Si no se mantiene callado, las consecuencias serán fatales. La llamada se corta abruptamente, dejando a Roberto paralizado por el miedo. Temeroso, pero también sintiendo una creciente necesidad de hacer lo correcto, decide tomar el control de la situación. No puede seguir huyendo ni vivir bajo la sombra de su miedo. Se encuentra con Carmen al día siguiente, quien lo pone en contacto con un periodista de una cadena de noticias nacional, David Martínez. David es conocido por su enfoque en investigaciones de crimen organizado, y Carmen cree que es su única oportunidad para obtener protección y exponer la red de tráfico de drogas. Roberto duda, pero sabe que no tiene más opciones. Se encuentra con David en un café apartado, donde le revela todo lo que sabe sobre Dave, Tom y la venta del barco. El periodista escucha con atención, pero también con cautela. Le advierte a Roberto que lo que está a punto de hacer no tiene vuelta atrás. Cualquier información que comparta puede ponerlo a él y a su familia en una línea de fuego directa con los criminales. A pesar del temor, Roberto decide ir adelante. David le asegura que la información será usada para desmantelar la red y que, si todo va bien, se ofrecerá protección para él. Sin embargo, Roberto no puede evitar sentirse vulnerable, como si estuviera jugando con fuego.
Mientras tanto, Dave y su socio Tom han comenzado a sospechar que alguien está detrás de ellos. Algo no está bien. La redada fue demasiado bien coordinada, y aunque la policía parecía haber desmantelado gran parte de la operación, Dave sabe que algo o alguien los ha traicionado. Sin embargo, aún no sabe quién. Y lo peor es que, en su paranoia, está dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar al traidor, incluso si eso implica ir detrás de Roberto. Una noche, mientras Roberto sale de una tienda en el pueblo, se cruza con Dave y Tom. La tensión es palpable. Dave lo observa desde lejos, su rostro inescrutable. Roberto siente que sus piernas tiemblan, pero trata de mantener la calma, caminando sin apresurarse. Sabe que si muestra alguna debilidad, Dave lo percibirá de inmediato, pero Dave no se acerca. En cambio, observa desde la distancia, evaluando cada uno de los movimientos de Roberto. La mirada de Dave es fría y calculadora, como si estuviera esperando algo. Roberto, por su parte, sigue caminando sin girarse, rezando para que no lo sigan. Al llegar a su casa, Roberto respira aliviado, pero no puede relajarse. Ha tenido suerte esta vez, pero la sombra de la amenaza sigue sobre él. Mientras se encierra en su casa, se da cuenta de que ahora está atrapado en una red que no comprende por completo, pero que lo consume lentamente. Ya no se trata solo de un barco o de un negocio de drogas, sino de una lucha por su propia supervivencia. Roberto ha vivido semanas bajo la constante amenaza de Dave y su red criminal. A pesar de sus esfuerzos por mantener el perfil bajo, sabe que está atrapado en un juego peligroso. Después de su encuentro reciente con Dave y Tom, las señales de que están cerca lo persiguen sin descanso. Pero Roberto ya no puede seguir huyendo. Ha llegado el momento de enfrentarse a su destino. Una mañana, Roberto recibe un mensaje de David Martínez, el periodista que lo ayudó a entregar la información. El mensaje es breve: todo está listo. El plan se ejecuta hoy. Aunque Roberto no sabe exactamente qué significa, siente una mezcla de alivio y pavor. Sabe que no hay vuelta atrás. Esa misma tarde, David organiza una reunión con la policía, y Roberto les entrega toda la información que tiene sobre la organización. Los detalles que ha recopilado, aunque fragmentados, son suficientes para que la policía se prepare para una redada definitiva. Pero mientras están reunidos, un mensaje alarmante llega a los teléfonos de los oficiales. Dave y su organización han descubierto el intento de infiltración. Roberto siente una ola de pánico cuando escucha la noticia, pero David Martínez lo calma rápidamente. Es ahora o nunca, le dice. La policía está lista, pero necesitamos que Dave crea que todo está en control. La operación está en marcha. La policía ha logrado infiltrar a varios de los miembros clave de la red, y con la ayuda de la información de Roberto, están a punto de desmantelar la organización. A las pocas horas, los oficiales irrumpen en el puerto y en varias propiedades vinculadas a Dave. La operación se lleva a cabo con una precisión milimétrica, y aunque Dave y su socio Tom intentan escapar, no logran huir. Ambos son arrestados y enfrentan cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Roberto observa desde una distancia, con un nudo en el estómago. La operación está completa, y los culpables han sido capturados. Sin embargo, su corazón no late con el alivio que esperaba. Algo dentro de él sabe que esta victoria no es definitiva. Dave y su organización son solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y aunque han logrado llevar a los principales culpables ante la justicia, el mundo del crimen sigue existiendo en las sombras. Esa misma noche, Roberto recibe otra llamada. Esta vez es de Carmen. Ha terminado, Roberto. Todo lo que sabías ha sido revelado. Los grandes peces están en la mira, pero debes saber que nada en este mundo es seguro. Hay más de lo que podemos ver. La voz de Carmen suena preocupada, como si supiera algo que Roberto aún no entiende completamente. Con la amenaza inmediata de Dave eliminada, Roberto siente un breve respiro. Pero el miedo nunca lo abandona del todo. Aunque la red de tráfico de drogas ha sido desmantelada, Roberto sabe que, en este mundo, las cicatrices del pasado no se borran tan fácilmente. Los ecos de la violencia y el crimen seguirán persiguiéndolo. En su mente, una pregunta persiste. ¿Realmente está libre o el peligro es solo una sombra esperando volver a alcanzarlo? A medida que Roberto mira hacia el horizonte, la sensación de haber sobrevivido a una tormenta lo invade. Pero no se atreve a relajarse. La vida que conoció ya no existe.
y todo lo que le queda es adaptarse a un mundo que ahora más que nunca parece mucho más oscuro y peligroso. Era una tarde nublada cuando llegué a la casa de playa que había alquilado para escapar de la rutina y relajarme unos días. Después de semanas de trabajo, necesitaba algo de tranquilidad, y la casa junto al mar parecía el lugar perfecto para desconectar. El alquiler era barato y las fotos en el sitio web mostraban una casa acogedora con vistas impresionantes al océano. Cuando llegué, el arrendador, un hombre de mediana edad llamado Marcos, me recibió en la entrada con una sonrisa cálida. Parecía una persona amable, con su pelo corto y una camiseta simple que mostraba una imagen relajada. «Bienvenida. Estoy contento de que hayas llegado», dijo con un tono que parecía genuino. «Gracias», respondí, sintiéndome un poco nerviosa pero emocionada por el tiempo que pasaría allí. Me mostró la casa, explicando que todo estaba en orden y que si necesitaba algo podía contar con él. Parecía cordial, aunque había algo extraño en la forma en que me observaba, como si estuviera demasiado atento a mis movimientos. Al principio no lo noté mucho, pero conforme avanzaba el día, me di cuenta de que Marcos estaba observando mi cada movimiento, sin ser demasiado obvio, pero lo suficientemente evidente como para que me sintiera incómoda. Durante la tarde, después de que me instalé y empecé a explorar la casa, él apareció varias veces, aparentemente sin razón, para preguntarme si todo estaba bien, si necesitaba algo, o si me sentía cómoda. «Solo quiero asegurarme de que estés bien», dijo una vez, con una sonrisa que no terminaba de alcanzar sus ojos. A pesar de sus palabras, no pude dejar de notar la extraña forma en que se acercaba a mí, como si quisiera estar cerca, pero sin cruzar la línea de la invasión. El comportamiento de Marcos comenzó a volverse inquietante cuando empezó a comentarme sobre detalles personales que no le había mencionado, como el tipo de libros que leía o la música que escuchaba, cosas que nunca había compartido con él. En una ocasión, me ofreció llevarme a un lugar cercano para dar un paseo por la playa. Acepté, pensando que podría ser una forma amistosa de socializar. Sin embargo, a medida que caminábamos por la orilla, comenzó a hablar de manera cada vez más extraña. Comentó sobre lo solitaria que parecía mi vida, sobre cómo a veces las personas que buscan escapar tienen más en común de lo que se dan cuenta. Su tono se volvía más persuasivo, como si estuviera tratando de encontrar una conexión demasiado personal, demasiado pronto. «¿Sabes?», dijo mirando al horizonte. «Algunas personas vienen aquí a encontrar algo, pero en realidad no lo encuentran. Tal vez nunca lo encuentren, como si se hubieran perdido hace tiempo». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y decidí que era mejor regresar a la casa. Sentí la necesidad de estar sola, de escapar de su presencia por un momento. Aunque su actitud era amigable, algo no estaba bien. Algo en su forma de hablar y de mirarme me inquietaba profundamente. Al regresar a la casa, decidí encerrarme en mi habitación para no pensar más en la conversación. Pero esa noche, la sensación de estar siendo observada no desapareció. Cada vez que salía al pasillo o al salón, sentía su mirada fija en mí, incluso si no lo veía físicamente, como si estuviera justo detrás de las puertas, esperando. La gotera del techo empezó a sonar a medida que la tormenta se desataba afuera, pero lo que realmente me mantenía despierta era el eco de los pasos en la casa. No podía escuchar nada claro, pero sabía que algo no estaba bien. A veces oía un golpe, un sonido bajo y apagado, como si alguien estuviera moviéndose en las sombras. Fue entonces cuando escuché algo más, algo que me heló la sangre. Alguien estaba susurrando, apenas audible, en el otro lado de mi puerta. El susurro creció más fuerte, y mi respiración se aceleró. No sabía si estaba soñando o si realmente alguien estaba fuera de mi puerta. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero las palabras eran claras. «Te estoy observando». Mi corazón latió con fuerza mientras me levantaba lentamente de la cama, sin hacer ruido. Me acerqué sigilosamente a la puerta, temerosa de lo que podría encontrar al otro lado. La casa estaba en silencio, excepto por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Miré por la mirilla de la puerta, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada no desapareció. Sentí que alguien estaba ahí, esperando. De repente la puerta se abrió un poco, como si alguien la estuviera empujando desde afuera. No era Marcos ni nadie que conociera. Era él.
El arrendador estaba de pie frente a la puerta, con una expresión vacía en su rostro. No sonreía. Sus ojos brillaban con una intensidad fría y su postura era rígida, como si estuviera esperando algo de mí. «Pensé que querrías saber la verdad», dijo, su voz baja y firme. «¿La verdad?», respondí temblando, sin saber a qué se refería. «Siempre supe que alguien como tú llegaría aquí», continuó, como si todo fuera parte de un plan que solo él entendía. «Las personas que vienen a esta casa no siempre salen como entran». El terror se apoderó de mí. Empecé a retroceder, pero él se movió rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. «No tienes a dónde ir. Este lugar no te deja ir tan fácilmente», dijo mientras se acercaba lentamente. Su voz era fría, calculadora. En un impulso desesperado, corrí hacia la ventana, buscando una forma de escapar. La tormenta afuera era feroz, pero la ventana estaba cerrada con llave. No podía salir. El arrendador dio un paso hacia mí, su figura imponente y llena de oscuridad. «Lo siento, pero ya es demasiado tarde para irte», murmuró mientras avanzaba. Mi mente estaba en pánico, buscando una salida, una forma de liberarme. En ese momento, decidí que no iba a rendirme. Tomé una lámpara de la mesa de noche y la lancé hacia él, distraído por mi movimiento. La lámpara lo golpeó en el rostro y en ese segundo de caos, logré abrir la ventana y saltar hacia afuera, aunque la caída fue dolorosa. Me arrastré hasta llegar a la carretera, sin mirar atrás. Finalmente, un coche pasó cerca y lo detuve. La policía llegó poco después. Cuando les conté lo que había sucedido, ellos fueron a la casa, pero cuando entraron no encontraron a Marcos ni a nadie más. La casa estaba vacía, como si nunca hubiera pasado nada. Años después, la casa de playa se cerró. Nadie más se atrevió a alquilarla, y las historias sobre el extraño comportamiento del arrendador comenzaron a circular en el vecindario. Pero yo sabía que la verdad era mucho más aterradora que cualquier rumor. A veces, cuando paso por la playa, veo la casa a lo lejos, y el sentimiento de ser observada vuelve a mí, como si esa presencia, ese hombre, nunca hubiera desaparecido realmente. Era una noche lluviosa y oscura cuando decidí quedarme en casa con mi bebé, Clara. Mi esposo, Javier, había salido por un viaje de negocios, y era solo yo con ella en casa. Había pasado el día cuidando a Clara, y aunque estaba agotada, me sentía bien al saber que tendría una noche tranquila. Ella ya había caído dormida en su cuna, y yo me acomodé en el sofá con un libro, buscando algo de paz. Las horas pasaban lentamente, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. En el silencio de la casa, lo único que rompía la quietud era el sonido de la tormenta. Me sentía relajada, aunque con una ligera sensación de inquietud que no podía explicar. Tal vez era por estar sola, o tal vez por la tormenta que parecía intensificarse, pero algo en el aire no estaba bien. De repente, oí un sonido proveniente de la puerta trasera, un suave crujido que me hizo levantar la vista de mi libro. Pensé que era el viento o el sonido de la casa asentándose, pero el crujido se repitió. Esta vez más fuerte, como si alguien estuviera forzando la puerta. Me levanté rápidamente, mi corazón latiendo más rápido. Fui hacia el pasillo, mi mente comenzando a hacer conjeturas sobre lo que podría ser. Tal vez un animal, o quizás la tormenta estaba causando que algo se moviera fuera de lugar. Decidí acercarme a la puerta de la cocina, donde el sonido había sido más fuerte, para investigar. Cuando llegué cerca de la puerta trasera, el sonido cesó abruptamente. Mi respiración se aceleró y una oleada de pavor me recorrió. Me acerqué a la ventana con cautela, mirando hacia afuera. No vi a nadie, pero algo me decía que no debía confiar en eso. Volví al salón tratando de tranquilizarme, pero el mal presentimiento seguía ahí como una sombra en mi mente. Al mirar a Clara, que dormía plácidamente en su cuna, sentí un escalofrío recorriéndome. Decidí llamar a Javier, pero mi teléfono no tenía señal. Mi ansiedad aumentó. De repente escuché un ruido sordo. El sonido provenía de la cocina nuevamente. Esta vez, estaba mucho más cerca. Me quedé congelada por un momento, escuchando atentamente. Hubo un leve sonido de pasos, como si alguien estuviera moviéndose en la casa. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Quién podría estar ahí? La puerta trasera estaba cerrada, o eso pensaba.
Mi mente comenzó a correr buscando una explicación, pero la única que llegaba era la más aterradora. Alguien había entrado en la casa. No podía quedarme ahí. Tenía que proteger a Clara. Con el corazón golpeando en mi pecho, corrí hacia la cuna y la levanté con cuidado, asegurándome de que no despertara. Mi única opción era esconderme, así que me dirigí rápidamente al vestíbulo de la casa, buscando un lugar seguro. Los pasos se acercaban rápidamente, y su sonido resonaba por toda la casa. Mi pulso se aceleró, y la sensación de ser observada me paralizó. Un golpe seco en la puerta del vestíbulo hizo que me detuviera en seco. Alguien estaba intentando entrar. Me agaché, manteniéndome en silencio con Clara en mis brazos, y me escondí detrás de un mueble. El silencio de la casa se volvió insoportable, y mi mente empezó a divagar sobre lo que podría suceder si el intruso me encontraba. Cada segundo se alargaba en un lento y pesado suspenso. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del vestíbulo. Entonces, escuché una voz baja, ronca, como si estuviera susurrando para sí mismo. Debí entrar, no hay a dónde escapar. El miedo me heló hasta los huesos. Las palabras del intruso resonaron en mi mente como un eco perturbador. No podía moverme, no podía hacer ruido. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si el más mínimo movimiento pudiera delatar mi posición. El hombre permaneció allí, de pie frente a la puerta, aparentemente escuchando, esperando. Yo agachaba la cabeza y trataba de calmar mi respiración, sin hacer ningún sonido, con Clara aún en mis brazos. Ella estaba tan tranquila que no sospechaba lo que ocurría, pero yo sabía que la situación era peligrosa. De repente, oí el sonido de algo pesado que se dejaba caer al suelo. Tal vez el intruso había dejado caer algo. No estaba seguro, pero eso me dio un pequeño resquicio de esperanza. Mi mente estaba en modo de supervivencia, buscando cualquier forma de salir de esa situación. Sin hacer ruido, me arrastré lentamente hacia la puerta trasera. Mi plan era salir al jardín y luego correr hasta el vecino, que vivía a unos pocos metros. Tal vez pudiera conseguir ayuda. Pero en cuanto intenté abrir la puerta, escuché un golpe fuerte proveniente de la cocina. El intruso había irrumpido. Mi corazón se detuvo por un instante. No tenía tiempo para pensar. Sin saber si tendría alguna oportunidad de escapar, tomé una decisión rápida. Me lancé hacia la ventana del vestíbulo y la rompí con el borde de una silla. El sonido del cristal rompiéndose me hizo temblar, pero no tuve otra opción. La ventana daba directamente a un pequeño patio trasero. No me detuve a pensar en las consecuencias. Era mi única salida. Corrí con Clara en mis brazos, a toda velocidad, hacia el vecino. La adrenalina me impulsó. Mis piernas casi no tocaban el suelo mientras corría con el corazón desbocado. Cuando finalmente llegué a la casa de mi vecino, golpeé la puerta con desesperación. «¡Ayúdame, por favor! ¡Srenia!», grité entre sollozos. «Hay alguien en mi casa». El vecino abrió rápidamente, preocupado al ver mi pánico. «¿Qué sucede? ¿Está todo bien?» «No hay tiempo», le dije, entrecortada. «Llama a la policía. Alguien entró en mi casa». Inmediatamente el vecino fue hacia el teléfono y comenzó a marcar. Mientras tanto, me dejé caer en su sofá, con Clara en mis brazos, respirando con dificultad. Cuando la policía llegó, me acompañaron a la estación y tomaron mi declaración. El intruso había desaparecido, pero la policía encontró signos de que había entrado y se había desplazado por la casa. Aunque la policía hizo su trabajo y registró mi casa, nunca encontré al hombre que había invadido mi hogar. Lo que más me aterraba era la tranquilidad con la que había actuado, y la forma en que parecía saber que yo estaba sola. Los días siguientes fueron una pesadilla. Dormía con las luces encendidas, revisando constantemente las puertas y ventanas, siempre con el miedo de que algo peor estaba por suceder. El caso nunca se resolvió. Nadie sabía quién era el intruso, ni por qué había elegido esa noche. Y aunque la policía había patrullado la zona, la inquietante sensación de ser observada nunca desapareció. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, oía pasos fuera de la casa. Me preguntaba si algún día esa figura sin rostro volvería. Pero esta vez, ya no tenía la intención de quedarme quieta. Era una noche tranquila, y el parque parecía estar completamente vacío, salvo por una mujer caminando lentamente por el sendero. Elena disfrutaba de la calma que se respiraba en el aire fresco de la noche, un respiro tras un largo día de trabajo.
El sonido de sus pasos se mezclaba con el suave susurro del viento entre los árboles. A lo lejos, algunas luces de la ciudad parpadeaban débilmente, pero el parque estaba apartado, como si estuviera aislado del bullicio de la vida cotidiana. Había decidido salir a caminar para despejar la mente y disfrutar del silencio, algo que rara vez podía hacer en su ajetreada vida. Mientras avanzaba por el sendero, observaba cómo las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz tenue de las farolas, creando figuras extrañas y distorsionadas que parecían moverse al ritmo del viento. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo extraño. Aunque el parque estaba oscuro, la sensación de estar siendo observada se hizo cada vez más fuerte. Al principio lo atribuyó a su propia paranoia, pero a medida que avanzaba, el sentimiento se intensificaba. Miraba de reojo, buscando cualquier figura o movimiento, pero no había nada más que las sombras. Decidió apurar el paso, pensando que era solo su mente jugando trucos, pero entonces lo vio. Un movimiento en la distancia, entre los árboles. No era un animal, ni un objeto arrastrado por el viento. Era una figura humana, apenas visible, pero lo suficiente para que su corazón comenzara a latir más rápido. La figura se mantenía oculta entre las sombras, observándola. Elena trató de racionalizar la situación, pensando que quizás alguien más estaba disfrutando del parque, pero algo en la postura de la figura, inmóvil y vigilante, la hizo sentir una sensación de peligro. El frío comenzó a calar en su piel, y el sonido de sus pasos parecía más fuerte ahora, rompiendo el silencio de la noche. Decidió girar en una dirección diferente, alejándose del lugar donde había visto la figura, pero al hacerlo, sintió que la figura también cambiaba de posición, siguiéndola en la misma dirección. Elena se detuvo en seco mirando atrás, pero la figura había desaparecido de su vista, como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Respiró hondo, tratando de calmarse, y continuó caminando más rápido, el sonido de sus pasos cada vez más apresurados. Cuando miró nuevamente hacia adelante, algo la hizo detenerse de golpe. Una sombra más grande, mucho más cercana, que ahora se proyectaba en el camino frente a ella. La figura había aparecido, esta vez mucho más cerca. Elena sentía la necesidad de correr, pero no podía hacerlo sin saber si lo que la estaba persiguiendo realmente la alcanzaría, o si simplemente era una mala interpretación de su mente. Sin embargo, su instinto le decía que no debía esperar. Giró y comenzó a caminar rápidamente, sus pasos resonando en el sendero vacío. Elena aceleró el paso, cada vez más nerviosa, sin atreverse a mirar atrás. Su respiración se volvió más agitada, y el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad. El miedo la invadió por completo, y en su mente empezaron a surgir pensamientos aterradores. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué la seguía? La sensación de ser observada la envolvía cada vez más, como si algo invisible estuviera acercándose sigilosamente. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Un crujido suave, como si alguien caminara sobre hojas secas. Elena se detuvo en seco. El sonido provenía de detrás de ella, pero cuando se giró rápidamente no vio a nadie. El miedo la hizo temblar, pero no podía dejar que su mente la traicionara. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el mal presentimiento no se desvaneció. Siguió avanzando con más prisa, pero sin correr, sin querer atraer más atención sobre sí misma. No quería parecer débil, pero el miedo la estaba consumiendo. Sus manos empezaban a sudar y su mente daba vueltas en torno a una sola pregunta. ¿Por qué se sentía tan vulnerable en este lugar que antes le parecía seguro? Los árboles que bordeaban el parque se alzaban como gigantes en la oscuridad, y las farolas apenas proporcionaban luz, creando sombras alargadas que jugaban con su percepción. Cada vez que una rama crujía o una hoja caía al suelo, su corazón daba un salto. Era como si el parque entero estuviera vivo, observándola, esperando que algo sucediera. Luego, cuando menos lo esperaba, escuchó una respiración, baja y profunda, justo detrás de ella. Elena no se atrevió a girarse. El pánico la paralizó. Pensó que si corría, la figura la alcanzaría. Si se quedaba, tal vez también lo haría. El dilema la devoraba. La sensación de que algo o alguien estaba a punto de alcanzarla la hacía sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Miró hacia el final del sendero, donde las luces de la ciudad se veían a lo lejos, una promesa de seguridad. Pero el camino parecía largo,
y el miedo que sentía por la presencia que la acechaba estaba borrando la razón. Cada vez que miraba hacia el frente, las sombras parecían moverse, como si fueran más densas, más ominosas. Sus pasos, ahora torpes y apresurados, la acercaban al final del sendero, pero su mente seguía fijada en la sensación de que alguien la estaba siguiendo. De repente, algo se movió con rapidez entre los árboles cercanos. Elena giró la cabeza en un impulso, y esta vez vio claramente la figura. Estaba ahí, de pie entre los árboles, su silueta más definida en la penumbra. Era un hombre, o al menos eso parecía, con una postura extraña, casi rígida. No podía ver su rostro, pero algo en su presencia la hacía sentir como si su alma estuviera atrapada en un instante de terror absoluto. Elena no podía dejar de mirar la figura entre los árboles. Aunque estaba a cierta distancia, el aire parecía estar cargado de tensión, como si algo estuviera a punto de romper el silencio de la noche. Sus piernas temblaban, pero sabía que no podía quedarse allí. El miedo la impulsó a moverse, a dar un paso hacia adelante, pero sin soltar la mirada de la figura que permanecía inmóvil. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo mojado, y por un momento, creyó que el hombre en las sombras también podía oírla. El viento aullaba, haciendo que las ramas crujieran y que los árboles se movieran, pero la figura seguía ahí, impasible, como si nada en el mundo pudiera distraerla de observarla. Elena se detuvo a unos metros de la figura. No sabía qué hacer. ¿Seguir caminando? ¿Correr? Cada opción parecía igual de aterradora. Con el corazón acelerado, sus pensamientos se volvían confusos. Estaba a punto de girarse y escapar cuando el hombre por fin se movió. No fue un paso, sino un rápido desplazamiento hacia ella, como si hubiera estado esperando el momento exacto para avanzar. Elena soltó un grito ahogado, un instinto de defensa que brotó del fondo de su ser, y comenzó a correr. No pensó, solo corrió lo más rápido que sus piernas le permitieron. El sonido de su respiración agitada se mezclaba con el ruido de los árboles y la lluvia, pero pronto escuchó algo más. Pasos rápidos, que no eran los suyos. La figura la había alcanzado, y el sonido de sus pasos se estaba acercando con rapidez. Elena miraba por encima de su hombro, viendo cómo la figura se acercaba más y más. En la distancia, las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero no podía alcanzarlas lo suficientemente rápido. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, sentía que el hombre la estaba alcanzando. La angustia crecía dentro de ella, pero lo que más la aterraba era la idea de que él estaba detrás de ella, siguiéndola sin prisa, como si disfrutara de la persecución. Sentía su presencia, una sombra a sus espaldas, pero no se atrevió a detenerse ni a mirar atrás. Necesitaba llegar al final del sendero, a las luces, a la seguridad. En un instante escuchó una risa baja, profunda y siniestra, que rompió la quietud de la noche. Elena no pudo evitar estremecerse al oírla, pero no se detuvo. Sabía que si lo hacía no habría forma de escapar. La ciudad estaba cerca, pero el camino hacia ella parecía interminable. Era una tarde cálida de otoño cuando decidí tomar una caminata por el sendero de montaña cercano. Me sentía agotada después de una semana de trabajo, y necesitaba despejar mi mente. El sendero era conocido por ser tranquilo, lejos de las multitudes y rodeado por la belleza natural de los árboles, lo que me ofrecía una sensación de calma que rara vez encontraba en la ciudad. Comencé mi recorrido al mediodía, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Los colores de los árboles, rojos, amarillos y naranjas, parecían una pintura que se movía con el viento. Todo estaba en silencio, salvo el sonido de mis propios pasos. No había muchas personas esa tarde, lo que me permitió disfrutar de la soledad que tanto anhelaba. Sin embargo, a medida que avanzaba por el sendero, empecé a notar algo extraño. A lo lejos vi a un hombre que caminaba por el mismo sendero, a unos 100 metros delante de mí. No pensé mucho en ello al principio, pensando que simplemente coincidíamos en el recorrido, pero algo me hizo sentir incómoda. No pude evitar sentir que él estaba demasiado cerca de mí, como si su ritmo de caminata coincidiera con el mío. Lo ignoré durante un rato, pero a medida que me adentraba más en el sendero, me di cuenta de que él no parecía querer alejarse. Cada vez que aceleraba mi paso, él lo hacía también. Cuando me detenía para tomar un sorbo de agua o descansar, él también se detenía.
En un principio traté de pensar que era una simple coincidencia, pero la incomodidad creció. Algo en su actitud me decía que no era solo una caminata casual. En ese momento, decidí adelantarme un poco y poner más distancia entre nosotros. Pero cuando miré hacia atrás, vi que él había comenzado a caminar más rápido también, y sus pasos parecían más decididos. La distancia entre nosotros se acortaba. Al principio no podía escuchar mucho, pero luego, a medida que él se acercaba, pude oír su respiración pesada y el crujido de las hojas bajo sus pies. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, así que tomé una bifurcación en el sendero que nunca había explorado antes, esperando que me perdiera y dejara de seguirme. Caminé por ese nuevo tramo, respirando un poco más tranquila, pero al voltear una curva, lo vi nuevamente, justo detrás de mí, como si supiera exactamente a dónde me dirigía. Su presencia se sentía más fuerte ahora, y la incomodidad se transformó en miedo. El hombre no dijo nada. Su rostro estaba medio cubierto por la capucha de su abrigo, pero lo que más me perturbó fue la calma con la que caminaba, como si estuviera disfrutando del hecho de que me estaba siguiendo. Decidí acelerar el paso. Mi corazón comenzaba a latir más rápido, y la sensación de estar siendo observada se volvía cada vez más intensa. Cada vez que miraba atrás, él estaba un poco más cerca, pero sus movimientos no eran apresurados, sino controlados, como si estuviera seguro de que no podía escapar. Intenté hacer que mi respiración fuera silenciosa y mantuve mi vista al frente, pero el miedo se estaba apoderando de mí. Sentí que mis piernas ya no respondían con la misma velocidad, pero no podía detenerme. Me encontré en un tramo del sendero que estaba más cerrado, rodeado de árboles grandes, y las sombras creaban un ambiente más espeso. Miré nuevamente hacia atrás, y aunque él ya estaba bastante cerca, lo que más me perturbó fue la expresión en su rostro cuando nuestras miradas se cruzaron. No era una expresión de prisa o de necesidad, era más bien una mirada fría, calculadora, como si ya hubiera logrado lo que quería: aterrorizarme. No podía dejar de pensar que él había estado esperando el momento justo para acercarse. Sabía que la sensación de pavor que me invadía era exactamente lo que quería provocar. Me sentí atrapada. No sabía qué hacer. En ese momento, el sendero ya no parecía tan acogedor ni tan hermoso como al principio, solo un lugar oscuro y claustrofóbico. Miré alrededor buscando una forma de escapar, pero el camino estaba desierto. No había nadie más, y el sonido del viento me parecía cada vez más distante. La tensión crecía y fue entonces cuando escuché algo más, una risa baja, casi inaudible, que provenía de él. Me erizó la piel. Su risa no era alegre ni divertida. Era la risa de alguien que sabía que había ganado, que disfrutaba ver mi miedo. La risa del hombre se desvaneció, pero su presencia seguía tan palpable como antes. Sentí un nudo en el estómago y la necesidad urgente de huir. Sin pensarlo más, giré sobre mis talones y empecé a correr, mis botas golpeando el suelo con fuerza, el viento frío azotando mi rostro. Mis pasos eran rápidos, pero el miedo me hacía tropezar, y cada vez que miraba hacia atrás, veía que él no me perdía de vista. Estaba más cerca, siempre cerca, con su paso lento y seguro. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, pero las sombras del bosque parecían tragarse mis gritos. El sendero ya no era el lugar pacífico que había conocido. Se había convertido en un laberinto de árboles que me rodeaban, cubriendo todo a mi alrededor con una oscuridad densa. Finalmente, después de lo que parecía ser una huida interminable, vi una luz a lo lejos. Pensé que era el final de la ruta, que me acercaba al parque de estacionamiento donde había dejado mi coche. Pero el hombre no se detuvo. Su respiración pesada seguía detrás de mí, cada vez más fuerte, y sus pasos, implacables. Sabía que no tenía mucho tiempo. A medida que me acercaba a la luz, escuché el sonido de las ramas crujir bajo los pies del hombre, más cerca que nunca. En un último intento desesperado, miré hacia los lados y vi una pequeña abertura en el bosque, un sendero estrecho entre los arbustos. Decidí tomarlo sin saber qué me depararía. Me colé entre los árboles con la esperanza de que se perdería detrás de mí. Corrí hasta quedar sin aliento. Ya no podía escuchar sus pasos, pero el silencio me parecía aún más aterrador. Mi cuerpo se detuvo por sí mismo, agotado, temblando. Me agaché y traté de recuperar el aliento mientras intentaba escuchar cualquier señal de que ya no me seguía. De repente, un sonido rompió el silencio.
El crujido de una rama bajo un pie. Me giré rápidamente y allí estaba, en el borde del camino, mirándome fijamente. Su rostro estaba casi completamente cubierto por la capucha, pero podía ver sus ojos brillando con una frialdad aterradora. «Pensaste que podrías escapar», dijo con voz grave y calma. «No te vas a ir tan fácilmente». En ese momento, algo en mí estalló. El miedo se convirtió en furia, y con todas mis fuerzas, lancé una piedra que había encontrado en el suelo directo hacia él. El golpe le hizo retroceder, y aprovechando ese instante, comencé a correr hacia la luz nuevamente, sin mirar atrás. Corrí hasta el final del sendero, donde finalmente vi el estacionamiento. Mi coche estaba allí, a la distancia que me había parecido inalcanzable. Cuando llegué al vehículo, me di cuenta de que mi mano temblaba tanto que apenas podía insertar la llave en la cerradura. De repente, un fuerte golpe en el cristal me hizo saltar. Miré hacia la ventana y allí estaba él, de pie frente a mí observándome. Sus ojos fríos no se apartaban de mí. «Nos veremos pronto», susurró antes de dar un paso atrás y desaparecer en la oscuridad. No pude hacer más que cerrar las puertas con un golpe seco y acelerar a toda velocidad, sin mirar atrás. La carretera que antes parecía tranquila se sentía ahora interminable. Cuando finalmente llegué a mi casa, bloqueé todas las puertas y ventanas, pero el terror que sentía no se desvaneció. Aún puedo escuchar la risa baja, esa sensación de ser observada. Y aunque no lo haya vuelto a ver, sé que nunca estaré completamente a salvo. Marina, una mujer de 30 y tantos años, tiene su propia tienda de motocicletas de segunda mano en un barrio tranquilo de la ciudad. La venta de motos es su pasión, pero su vida personal es discreta, alejada de las redes sociales y del foco público. Un día un hombre llamado Mike se presenta en su tienda. Él parece ser un comprador común, interesado en una motocicleta usada, algo que no sorprende a Marina. Sin embargo, a medida que se desarrolla la negociación, hay algo en su mirada y su manera de hablar que la deja ligeramente incómoda. Aunque no es del todo evidente, algo sobre Mike no parece encajar. Después de una charla superficial, el trato se cierra. Marina le entrega la moto, recibe el dinero y lo despide con una sonrisa educada, agradecida por la venta. Nada parece fuera de lo común, hasta que al día siguiente, Marina empieza a recibir el primer mensaje. A primera vista, los mensajes no parecen más que un agradecimiento cordial. «Gracias por la moto, está perfecta», dice el primer texto. Marina lo lee rápidamente y decide no responder, pero a los pocos minutos otro mensaje aparece. «¿Todo bien con la moto? Espero que todo haya ido bien». La mujer, pensando que quizás el comprador quiere confirmar algún detalle, responde brevemente: «Todo está en orden, gracias». A las horas, Mike vuelve a escribir, esta vez con más insistencia. «¿Has tenido oportunidad de darle una vuelta? ¿Qué tal va?». Aunque no es raro que un cliente se interese por el rendimiento de la moto, la persistencia de Mike empieza a sonar ligeramente extraña. Marina se siente incómoda, pero no le da mayor importancia y responde con un escueto: «Sí, todo bien». Pero los mensajes siguen, cada vez más frecuentes. Primero preguntas sobre la moto, luego sobre su vida. ¿Tienes familia? ¿Vives sola? ¿Te gusta conducir de noche? Estos no son comentarios inocentes. Cada pregunta parece cruzar una línea, y lo que parecía una simple conversación de venta se está tornando en algo mucho más invasivo. Un día, Marina se encuentra con un mensaje más que la deja estupefacta. «Te vi en la cafetería ayer. Estabas leyendo un libro sobre el mar. ¿Te interesa la navegación?». El mensaje no solo la sorprende, sino que también la inquieta profundamente. ¿Cómo sabía él qué libro estaba leyendo? ¿Cómo podía haberla visto? La mujer intenta racionalizarlo. Tal vez coincidieron sin darse cuenta. Tal vez fue pura casualidad. Pero algo en su interior le dice que no lo fue. En su respuesta se muestra más cortante. «No tengo nada más que decirte, por favor, no me escribas más». Pero la insistencia de Mike no se detiene. Un mensaje llega a la mañana siguiente. «No quería molestarte, solo quería saber si todo está bien. Me preocupas». Marina siente una punzada de ansiedad al leerlo. Este comentario ya no tiene la apariencia de un comprador, sino de alguien que busca una conexión más allá de lo razonable. Es el primer indicio real de que lo que está viviendo es algo más que una molestia pasajera. Sin saber cómo manejar la situación,
Marina decide bloquear la cuenta de Mike en sus redes sociales. Pensó que con eso todo terminaría, pero la sensación de incomodidad persiste. Esa misma tarde, recibe una solicitud de amistad de una nueva cuenta con el nombre de Mike, pero esta vez con una foto de perfil diferente, casi irreconocible. La cuenta nueva no tiene publicaciones, solo un par de fotos genéricas. Sin pensarlo dos veces, Marina la bloquea también, pero lo que no sabía era que esto solo era el comienzo. A pesar de haber bloqueado la nueva cuenta, Mike sigue encontrando maneras de acercarse a Marina. La primera vez que la ve después de los mensajes inquietantes es en un supermercado cercano a su casa. Marina está en la fila de pago, revisando su lista de compras cuando siente que alguien la está mirando. Al alzar la vista, ve a Mike de pie, observándola a unos metros de distancia. Él sonríe ampliamente, como si fuera un viejo amigo al que no ve hace años. Ella lo reconoce de inmediato, pero en lugar de sentirse aliviada, una oleada de incomodidad la invade. Mike no parece notar nada extraño en su actitud, o quizás lo ignora a propósito. Se acerca y le habla con una amabilidad forzada. «Qué sorpresa verte por aquí. Justo estaba pensando en lo bien que va la moto», dice, con una sonrisa que no llega a sus ojos. Marina solo asiente, no sabe qué hacer. Está atrapada en la situación. «Sí, todo bien», responde con la voz algo temblorosa. Sin esperar una respuesta, Mike da un paso atrás y se despide rápidamente. «Me alegra verte», añade antes de marcharse. Marina se queda allí unos segundos con el estómago revuelto. La forma en que se acercó, el tono casual, todo parecía tan normal. Pero algo en su comportamiento le deja claro que Mike está intentando establecer una conexión que no es sana. Se apresura a pagar sus cosas y sale del supermercado con el corazón acelerado, mirando a su alrededor con desconfianza. Esa noche, cuando regresa a su casa, descubre que las cosas no han mejorado. El sentimiento de estar siendo observada se intensifica. Mientras se dispone a dejar su coche en el garaje, ve algo extraño en el parabrisas. Una nota escrita a mano con tinta negra. El mensaje es corto, pero perturbador. «Sé que vives sola, no tienes por qué temer. Solo quiero saber más de ti». El temor se apodera de Marina. No hay forma de que Mike haya sabido que estaba sola esa noche, ni cómo pudo haber dejado esa nota. Su mente comienza a hacer suposiciones aterradoras. Está en su casa, cerca de su puerta. Está observando todo lo que hace, esperando el momento adecuado para acercarse aún más. Los días siguientes, los mensajes de Mike siguen llegando. «Te vi en el parque ayer. Vas siempre al gimnasio a las 5, ¿verdad?». Los mensajes no se detienen, se hacen más detallados y personales. En uno de los más inquietantes, Mike le pregunta si tiene miedo de estar sola y luego le dice que él podría protegerla. Marina no puede soportarlo más. Se siente atrapada, como si estuviera viviendo en un constante estado de alerta. Decide cambiar sus rutinas, salir con más personas, evitar los lugares que solía frecuentar. Pero a pesar de sus esfuerzos por esconderse, Mike siempre parece saber dónde está. Una tarde, mientras está en su trabajo, recibe una llamada que la hace helarse por completo. Su vecino le dice que alguien ha estado merodeando por su departamento. La sensación de estar siendo perseguida se vuelve cada vez más real. Las paredes de su vida privada se están desmoronando, y Marina comienza a entender que Mike no es solo un acosador en línea, sino que está dispuesta a cruzar cualquier límite para acercarse a ella. Desesperada, decide acudir a la policía. Expone su caso, los mensajes, las notas, la invasión de su privacidad. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no es lo que esperaba. Aunque el oficial que la atiende le muestra empatía, le explica que, legalmente, aún no hay pruebas suficientes para proceder con una denuncia por acoso. Los mensajes, aunque inquietantes, no son lo suficientemente directos como para ser considerados amenazas. La situación de la nota en su coche se clasifica como una sospecha, pero no hay evidencias físicas claras de que Mike esté violando su espacio de forma ilegal. Marina se siente frustrada y sola. La policía le aconseja simplemente bloquear a Mike en todas sus redes y no responderle, pero eso ya lo ha hecho. Y cada vez parece que él encuentra una forma de hacerla sentir su presencia. Pero Mike no se detiene. Se le ocurre otra forma de acercarse a ella. Una noche,
Después de lo que parece una eternidad de mensajes y amenazas sutiles, Marina sale del trabajo más tarde de lo habitual. Está cansada, pero decide caminar un poco antes de regresar a su casa. Al doblar una esquina en su vecindario, la ve. Mike está allí parado al final de la calle, esperando. Cuando Marina lo ve, su corazón late rápidamente y se detiene en seco. Mike da un paso hacia ella con una sonrisa amplia. Lo siento, solo quería verte. Estaba preocupado. ¿Te gustaría hablar un rato? El aire está cargado de tensión. Marina, paralizada por el miedo, trata de mantener la calma. Sabe que no puede seguir retrocediendo. Cada encuentro con Mike está cruzando una línea más peligrosa. Sin embargo, la mujer se siente completamente desbordada. Déjame en paz, responde intentando que su voz suene firme, aunque sabe que no tiene fuerzas para seguir enfrentándose a él sin ayuda. Mike no parece inmutarse. Se acerca un poco más, su sonrisa se amplía, pero sus ojos no reflejan compasión. No puedes seguir huyendo de mí, sé que te gusto. Solo quiero pasar un poco de tiempo contigo, dice con una calma inquietante. En ese momento, el pánico comienza a apoderarse de Marina. Mike da un paso más cerca, y ella da un paso atrás, tropezando con una piedra. Mike se agacha para ayudarla, pero cuando lo hace, ella aprovecha la oportunidad para girarse bruscamente, buscando una salida. Al hacerlo, saca rápidamente su teléfono móvil y marca el número de la policía. La situación ya ha alcanzado su punto más crítico. Estoy siendo acosada, ayúdenme. Estoy en la calle, nombre de la calle, cerca del parque, grita con fuerza. Mike se detiene, sorprendido por la llamada, pero no retrocede. A los pocos minutos el sonido de sirena se escucha en la distancia, acercándose rápidamente. Mike, al ver que su intento de intimidación se está desmoronando, intenta escapar. Pero antes de que pueda dar un paso más, dos oficiales se acercan rápidamente, uno de ellos empujando a Mike contra una pared, mientras el otro le pone las manos sobre las muñecas y le lee sus derechos. «No tienes por qué hacer esto», grita Mike, su tono ahora lleno de furia y desesperación. «Solo quería estar cerca de ella. Ella me entendió mal». Los oficiales no muestran piedad. Tras asegurarse de que está detenido, lo escoltan hasta el coche patrulla. Marina, aunque aún temblando, respira profundamente. La amenaza finalmente está bajo control. El caso de Mike no tarda en ser investigado a fondo. Tras una serie de pruebas, incluyendo los mensajes de texto, las fotos y las notas que había dejado, las autoridades logran reunir suficiente evidencia para acusarlo formalmente de acoso y allanamiento de morada. Durante el juicio, se revelan más detalles de su obsesión, incluyendo cómo había estado siguiendo a Marina a cada uno de sus destinos sin su consentimiento. Finalmente, Mike es condenado a varios años de prisión por sus delitos. Sin embargo, el daño psicológico que le ha causado a Marina es profundo, y el proceso legal es solo una pequeña parte de la recuperación que le espera. Unos meses después del juicio, Marina comienza a reconstruir su vida. Aunque el miedo y la paranoia siguen presentes, ha aprendido a ser más cautelosa y a buscar apoyo cuando lo necesita. Se da cuenta de que no siempre puede controlar las acciones de los demás, pero sí puede controlar cómo enfrentarlas. En una charla en una conferencia sobre seguridad personal, Marina habla abiertamente sobre su experiencia. Es un recordatorio de la importancia de estar alerta y de la necesidad de escuchar nuestras intuiciones. Mike ya no está en su vida, pero las cicatrices emocionales permanecerán, recordándole siempre que, a veces, la mayor lucha es aprender a recuperar el control sobre uno mismo. La noche era especialmente oscura cuando me encontré en la carretera desierta. La lluvia caía en ráfagas, y el sonido del agua golpeteando contra el parabrisas del coche me mantenía en un estado de alerta. Había tenido un día largo, lleno de reuniones que no parecían llegar a su fin, y todo lo que quería era llegar a casa. Sin embargo, algo sobre esa noche no se sentía bien. Aunque la carretera estaba vacía, el viento y la lluvia creaban una atmósfera inquietante. Al principio, la ruta parecía tranquila, un camino familiar que había recorrido muchas veces antes. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Las sombras de los árboles a los lados de la carretera parecían más largas de lo normal, y los reflejos de los faros de mi coche creaban extrañas figuras en la neblina. La sensación de estar siendo observado comenzó a calarme los huesos. Intenté deshacerme de esa sensación,
pero no pude. Mi corazón empezó a latir más rápido, y cada sonido parecía amplificarse en el silencio de la noche. Cuando miré por el retrovisor, vi algo que me hizo acelerar el pulso. Un coche estaba detrás de mí, demasiado cerca. Al principio pensé que tal vez era otro conductor que quería adelantarme, pero la forma en que permaneció a mi lado a la misma velocidad me hizo sentir incómodo. Intenté ignorarlo y concentrarme en la carretera, pero a cada vuelta, el coche seguía ahí, justo detrás de mí. Mis manos comenzaron a sudar mientras mis pensamientos se aceleraban. ¿Por qué no adelantaba? ¿Qué quería? El coche detrás de mí empezó a acelerar, manteniendo la misma distancia inquietante. Cada vez que miraba por el espejo, sus faros me cegaban brevemente, haciendo que todo lo que veía se volviera borroso. Aceleré un poco, buscando poner más distancia entre nosotros, pero el coche detrás de mí también lo hizo. Podía sentir la presión aumentando. No quería hacer un movimiento brusco, pero la sensación de que estaba siendo perseguido me invadió por completo. Decidí tomar una salida, una pequeña desviación que conocía bien, con la esperanza de perder al coche que me seguía. Tomé la curva con rapidez, pero cuando miré por el retrovisor, vi que el coche no solo me seguía, sino que tomaba la misma salida sin dudarlo. La adrenalina comenzó a recorrer mi cuerpo. Me pregunté si debía detenerme en algún lugar, tal vez en una estación de servicio o en cualquier sitio donde pudiera buscar ayuda. Pero la carretera estaba vacía, desierta, y la lluvia no cesaba. Finalmente, vi una pequeña parada de descanso más adelante. Un lugar solitario con luces titilantes que ofrecían una leve sensación de seguridad en medio de la tormenta. Decidí estacionarme allí, con la esperanza de que el otro coche pasara de largo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba el retrovisor. El coche que me había seguido redujo la velocidad y luego se detuvo a unos metros de mí. No sabía qué hacer. Las luces del coche seguían brillando, iluminando el espacio oscuro a mi alrededor, y la idea de enfrentarme a lo que sea que estuviera allí me llenaba de terror. Bajé el volumen de la radio, escuchando atentamente, pero el silencio de la carretera se apoderó de todo. El coche no se movía. Estaba parado, a la distancia exacta en la que podría ver su interior, pero no podía distinguir nada. Sentí que el tiempo se alargaba, como si todo estuviera detenido en ese momento. Mi respiración se hacía cada vez más rápida. ¿Qué debía hacer ahora? Después de lo que pareció una eternidad, el coche finalmente comenzó a moverse, pero no pasó de largo. En cambio, comenzó a acercarse lentamente hacia mi vehículo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras mis manos temblaban al agarrar el volante. No sabía qué hacer. ¿Debería intentar escapar nuevamente? ¿O quedarme allí esperando? En un instante, el coche frenó justo detrás de mí. Los faros cegaron todo lo que podía ver, y no podía distinguir si alguien estaba dentro. La tensión era insoportable. De repente, la puerta del pasajero se abrió con un estrépito. No sabía qué hacer, pero algo en mi interior me decía que debía salir de allí, que no podía quedarme quieto. Sin pensarlo, arranqué el coche girando bruscamente hacia la salida más cercana, con el motor rugiendo al máximo. El coche que me seguía comenzó a acelerar, pero no me detuve. Miré por el retrovisor viendo la silueta del vehículo detrás de mí, más cerca que nunca. Aceleré aún más, girando en cada curva de la carretera desierta. El sonido del motor me acompañaba mientras mis manos sudaban, pero no podía parar. No podía darme el lujo de bajar la velocidad. Cada vez que miraba por el retrovisor, el coche seguía ahí pegado a mí. Finalmente vi algo que me dio una pequeña esperanza. A lo lejos, en la siguiente curva, vi las luces de un coche patrulla. Sin pensarlo, di un giro brusco y me dirigí hacia la carretera principal, acercándome rápidamente a los policías. Cuando el coche que me seguía vio la patrulla, frenó repentinamente. El coche patrulla se detuvo en medio de la carretera, y el conductor del coche detrás de mí siguió mirando, pero sin moverse. Al ver la patrulla, sentí un alivio inmediato. Los policías se acercaron y uno de ellos bajó del coche, dirigiéndose hacia el vehículo que me había estado siguiendo. El coche permaneció inmóvil, y el conductor no salió. Después de un par de minutos de tensa espera, los policías rodearon el coche y lo revisaron. Fue entonces cuando descubrí que la persona que me había estado siguiendo no era un ladrón ni alguien con malas intenciones, sino un hombre que había confundido mi coche con el de alguien que debía encontrar.
El alivio recorrió mi cuerpo, pero el miedo no desapareció por completo. A pesar de que la policía me aseguró que todo estaba bajo control, sabía que nunca olvidaría esa sensación de ser perseguido, esa sensación de estar atrapado, y cómo un simple paseo por la carretera había cambiado por completo mi perspectiva sobre la seguridad. Había algo inquietante en el aire esa noche, un sentimiento de incomodidad que no pude sacudir mientras conducía por la carretera. La lluvia golpeaba mi parabrisas con fuerza, creando un murmullo constante, como un recordatorio de lo impredecible que podía ser la vida. A lo lejos, los faros de mi coche iluminaban brevemente los árboles que flanqueaban la carretera, pero a medida que me adentraba en la oscuridad, la luz parecía desvanecerse más rápido de lo que esperaba. Estaba tan cansado, pero la tranquilidad que buscaba me eludía. La monotonía del camino y el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo del coche me hacían sentir cada vez más aislado. Sin embargo, al mismo tiempo, no pude evitar la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. Miré por el retrovisor sin razón aparente, solo para ver que no había ningún coche detrás de mí. La carretera estaba vacía, y la luz de los faros de mi coche iluminaba el camino desierto, pero una extraña sensación seguía rondando en mi mente. Aceleré ligeramente, tratando de deshacerme de la sensación de estar siendo seguido, pero pronto me di cuenta de que la niebla se estaba levantando con rapidez y la visión se estaba tornando cada vez más borrosa. De repente una figura apareció a lo lejos, una sombra en la carretera. Era difícil de distinguir, pero parecía moverse, como si caminara. Mi primer impulso fue frenar y asegurarme de que no fuera alguien en apuros, pero el temor creció cuando vi que la figura no solo no se apartaba, sino que se acercaba, avanzando lentamente hacia mí. Sin pensarlo mucho, mi pie presionó el acelerador. El coche rugió mientras pasaba de largo, pero cuando miré por el retrovisor vi que la figura seguía en el mismo lugar. Una sensación helada me recorrió la espalda. No estaba seguro de si lo que sentía era paranoia o algo más, pero el peso de la incertidumbre comenzó a aplastarme. Decidí detenerme en la próxima gasolinera para calmar mis nervios. Sabía que no tenía mucho más por recorrer, pero la idea de estar sola en la carretera me resultaba cada vez más insoportable. El sonido del motor del coche se apagó al detenerme, y el silencio que se apoderó de todo fue ensordecedor. Entré en la tienda buscando una distracción. El empleado, un hombre de mediana edad, me miró de reojo mientras me acercaba al mostrador. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver en la carretera. ¿Había sido una alucinación? ¿O algo más estaba sucediendo? No le dije nada al hombre, pero su mirada me hizo sentir incómoda. Había algo en él que no podía identificar, como si supiera más de lo que decía. Decidí hacer una compra rápida para salir de allí, y justo cuando iba a pagar, el timbre de la puerta sonó, y vi que alguien más había entrado. Al principio, no presté mucha atención, pero algo en su presencia me hizo sentir aún más vulnerable. Era un hombre alto, con un abrigo largo y oscuro que se mezclaba perfectamente con la oscuridad de la noche. No lo miré demasiado, pero no pude evitar notar que sus ojos parecían fijos en mí. Cuando terminé de pagar, intenté salir rápidamente, pero sentí una presión en el aire como si no estuviera sola, como si algo estuviera observándome de cerca. Me apresuré hacia el coche, pero justo antes de llegar a la puerta, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco, una risa suave, apenas audible, que provenía de la dirección de la tienda. Giré la cabeza, pero no vi a nadie. El escalofrío que me recorrió la espalda me hizo abrir rápidamente la puerta del coche. Una vez dentro, me aseguré de cerrar todo bien y miré a mi alrededor. Aunque el coche estaba estacionado bajo una lámpara, la niebla seguía espesa, haciendo difícil ver más allá de los pocos metros frente a mí. El coche de la gasolinera ya no estaba visible, ni el hombre de abrigo largo, pero algo seguía allí, como una sombra persistente. La sensación de incomodidad creció en mi interior, y no podía quitármela de encima. Decidí salir rápidamente de la gasolinera, apretando el acelerador mientras la niebla comenzaba a disiparse. A medida que avanzaba por la carretera, miré por el retrovisor, pero no vi ningún coche detrás de mí. Sin embargo, algo seguía rondando en mi mente, un pensamiento que no podía sacudirme. La figura que había visto antes, el hombre extraño en la gasolinera. Con cada kilómetro que pasaba, la sensación de ser seguida no desaparecía.
Mi mente se llenaba de dudas y la carretera desierta ahora parecía más amenazante que nunca. Decidí tomar una ruta diferente, con la esperanza de alejarme del rastro de esa extraña presencia. Me adentré en una vía secundaria menos transitada, y a medida que giraba, noté que el faro de mi coche iluminaba algo en el borde de la carretera. Era una figura. Mi corazón se aceleró. Esta vez, estaba seguro de que no era mi imaginación. Aquella figura estaba parada junto a la carretera, mirando directamente hacia mí. Me detuve bruscamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. No podía ignorarlo. Había algo profundamente inquietante en la forma en que esta persona no se movía, en cómo sus ojos brillaban a través de la niebla. Dudé por un momento, pero no podía quedarme allí estacionada. Apreté el acelerador una vez más, acelerando para pasar rápidamente. Justo cuando estaba a punto de dejarlo atrás, escuché un fuerte golpeteo en el costado de mi coche. Mi respiración se detuvo. Miré hacia la ventana y vi, justo a un lado, la sombra del hombre, con su rostro distorsionado en una expresión de pura furia. De repente el coche comenzó a moverse solo, como si algo lo empujara. Miré el volante, desconcertada, pero antes de poder reaccionar, escuché la voz grave y firme del hombre desde afuera. No escaparás de mí tan fácilmente. El vehículo giró inesperadamente, y antes de darme cuenta ya estaba en una curva cerrada, lejos de la carretera principal. Los árboles a ambos lados del camino formaban una pared oscura, y la niebla espesaba todo a mi alrededor. No sabía cómo había llegado allí, pero el miedo me paralizó. Al intentar dar marcha atrás, el coche no respondió. Solo podía escuchar el sonido de mis respiraciones entrecortadas. Me quedé allí atrapada en un espacio pequeño, sin saber si el hombre se acercaba o si todo esto era una pesadilla que no podía escapar. De repente, el motor arrancó de nuevo, pero esta vez con una fuerza que parecía provenir de algo más que de los mecanismos de mi coche. La figura apareció frente a mí, sus ojos iluminados por la luz del faro, llenos de odio. «Pensaste que me habías perdido, ¿verdad?», dijo, acercándose lentamente, cada paso resonando en el silencio. En un momento de desesperación, tomé el freno de mano y con un esfuerzo frenético, giré el volante. El coche comenzó a moverse nuevamente, esta vez tomando una dirección completamente diferente, alejándose lo más rápido posible de la sombra que me había seguido toda la noche. Sin embargo, mi mente ya estaba demasiado distorsionada por el miedo, y ni siquiera pude disfrutar de la fuga. La carretera seguía adelante, pero la sensación de ser observada nunca desapareció. Era una noche oscura y lluviosa, el tipo de noche en que las calles parecían vacías y la ciudad se sentía tranquila. Nadie quería salir, pero yo tenía que hacerlo. Había olvidado algunos artículos en la tienda, y a pesar de la tormenta, decidí que no podía esperar hasta mañana. Al entrar en la tienda, la campanilla sobre la puerta sonó débilmente, y el calor del aire acondicionado me dio la bienvenida después del frío de afuera. Estaba casi vacío, solo algunas personas de pie cerca de los pasillos, mirando sin mucho interés los productos. Sin embargo, algo me hizo sentir incómoda nada más entrar. La tienda parecía más vacía de lo habitual. Fui a la sección de productos de limpieza, tratando de concentrarme en lo que necesitaba. Mientras revisaba los estantes, escuché pasos detrás de mí. No era raro, ya que había otras personas, pero algo en la manera en que esos pasos se acercaban me puso alerta. Miré por encima de mi hombro y lo vi. Un hombre alto, de cabello oscuro y barba recortada, vestido con un abrigo largo y mojado. Sus ojos se clavaron en mí por un segundo, y eso fue suficiente para que mi piel se erizara. No estaba seguro de qué me inquietaba exactamente, pero algo en su postura y en su mirada parecía extraño. Estaba parado demasiado cerca, casi como si estuviera esperando a que tomara algo del estante. Lo observé de reojo mientras trataba de continuar con mis compras, pero él no se movió. Simplemente permaneció allí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera estudiando. Decidí que era mejor cambiar de pasillo y salir de esa zona, aunque tenía que admitir que sentí un alivio momentáneo al alejarme de él. Pero mientras caminaba por el pasillo, la sensación de ser observada no desapareció. De repente, escuché el sonido de un carrito de compras moviéndose. Miré hacia atrás y, para mi sorpresa,
El hombre había cambiado de pasillo también, siguiéndome a una distancia prudente. No se acercaba demasiado, pero su presencia era inquietante. Al principio traté de convencerme de que estaba exagerando, de que tal vez solo estaba tomando los mismos productos que yo, pero algo no cuadraba. Mi intuición me decía que algo no estaba bien. Cambié de dirección, tomándome un momento para mirar a mi alrededor y asegurarme de que no era solo mi paranoia. A lo lejos el hombre se detuvo en el pasillo de al lado y miró a su alrededor como si estuviera buscando algo, pero sus ojos rápidamente se encontraron con los míos. Volví a sentir ese escalofrío recorriéndome la espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí que era mejor dirigirme a la caja. Pagué rápidamente lo que necesitaba, mirando por encima del hombro para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. La campanilla sonó nuevamente cuando me dirigí hacia la puerta, y por un momento pensé que me habría librado de él. Pero cuando estaba a punto de salir, vi una sombra en la esquina de la tienda, cerca de la entrada, donde la visibilidad era más limitada. El hombre estaba allí parado mirando hacia el suelo. No estaba cerca de mí, pero sentí esa presencia ominosa nuevamente. Sin decir palabras, salí rápidamente de la tienda, con el corazón acelerado. La lluvia golpeaba mi rostro mientras me apresuraba hacia el coche. Sin embargo, algo me hizo detenerme cuando estaba a punto de subir al vehículo. Sentí que algo no estaba bien, que quizás no estaba completamente a salvo aún. Me senté en el coche, sintiendo el frío del volante al tocarlo, pero aún con el corazón acelerado por lo que acababa de suceder en la tienda. Encendí el motor rápidamente, pero antes de poner el coche en marcha, miré hacia la tienda a través del espejo retrovisor. La luz amarilla de la tienda parpadeaba débilmente, y por un momento todo parecía en calma. Pero algo me dijo que no estaba completamente a salvo. Algo no estaba bien. Revisé el espejo retrovisor una vez más, y por un segundo creí que vi una figura moviéndose hacia mi coche. Parpadeé, intentando aclarar mi vista. ¿Era el mismo hombre? Mi respiración se aceleró al pensar que tal vez no había sido solo una sensación. Lo vi acercándose a la tienda, pero algo me hizo sentir que me observaba a mí, que estaba observando cada uno de mis movimientos. Tragué saliva, dudando entre quedarme y esperar o simplemente irme de allí. No quería estar más cerca de él, pero la lluvia seguía cayendo, y había algo en su comportamiento que me hacía pensar que no estaba simplemente pasando por allí. Me decidí a salir, y cuando empecé a avanzar lentamente hacia la salida del estacionamiento, sentí una presión en el pecho. Al girar hacia la carretera, noté que una luz en mi retrovisor se acercaba. Pensé que era otro coche, pero a medida que la luz se intensificaba me di cuenta de que era el faro del mismo coche que había visto estacionado cerca de la tienda. El hombre había salido detrás de mí, y sus luces ahora se reflejaban en mi espejo. Mi mente entró en pánico. ¿Estaba siguiéndome? ¿O solo coincidía que estábamos tomando el mismo camino? Pensé en acelerar, pero la carretera estaba mojada y no quería arriesgarme a perder el control del coche. Decidí mantener la calma y seguir conduciendo, pero a medida que me adentraba en la calle, sentí cómo los minutos se estiraban, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. No quería girar de manera abrupta ni detenerme en un lugar vacío. Mientras mi mente daba vueltas, no dejaba de preguntarme por qué ese hombre parecía estar siempre a unos pasos detrás de mí. En una curva a la derecha, miré rápidamente por el retrovisor. La luz de su coche seguía ahí, constante, cerca, como si no tuviera la intención de alejarse. Podía sentir su presencia y eso solo hacía que el aire en el coche se volviera más pesado, más denso. Mi mente comenzaba a gritar, pero algo me mantenía fija en la carretera, aún sin atreverme a frenar o a girar para ver si realmente me estaba siguiendo. La luz de su coche no se apartaba de mi retrovisor, y mi pulso se aceleraba cada vez más. Intenté calmarme, pero el miedo comenzaba a invadir mi mente. ¿Qué quería? ¿Por qué me seguía tan de cerca? Miré la carretera buscando un lugar donde pudiera detenerme sin sentir que me encontraba atrapada. Pero el camino seguía siendo largo y vacío, sin una señal de vida o de ayuda a la vista. Mi mente no dejaba de pensar en las posibles consecuencias de mis decisiones. Si paraba, ¿me acercaría más al peligro? Si aceleraba, ¿él haría lo mismo? Estaba atrapada en una pesadilla, tratando de mantener la calma mientras todo a mi alrededor parecía volverse cada vez más inquietante. Tomé una curva a la derecha, y fue en ese momento cuando, por fin,
La luz de su coche parpadeó. Lo vi claramente ahora, justo detrás de mí, y me di cuenta de que no estaba tan cerca como antes, pero aún así seguía ahí. No había forma de que me hubiera dejado de seguir tan rápidamente. Sin embargo, algo en mí me decía que debía continuar con cautela. Pensé en ir a la estación de servicio que estaba más adelante, un sitio con luces brillantes que me ofrecían algo de seguridad. Aceleré un poco, no demasiado rápido, pero lo suficiente para poner algo de distancia entre él y yo. Cuando pasé por la estación de servicio, vi que había un par de coches estacionados frente al local. Había gente allí, y por un segundo me sentí aliviada. Me detuve en una esquina, bajando la ventana un poco para hablar con el empleado que estaba en la tienda. Pedí algo de agua, y mientras pagaba, eché un vistazo hacia la carretera, esperando no ver al coche del hombre aparecer detrás de mí. Cuando terminé de pagar y me dirigí hacia mi coche, eché un último vistazo hacia la carretera. Mi estómago se revolvió al ver el reflejo de las luces de su coche acercándose. El hombre había llegado a la estación de servicio, pero se detuvo a unos metros de mí, justo al borde del estacionamiento. No salió del coche, solo se quedó allí, observando con los faros apagados como si esperara que yo hiciera algún movimiento. El miedo me envolvió de nuevo, pero algo dentro de mí me dijo que debía actuar. Decidí que lo mejor era salir de allí lo más rápido posible. Subí al coche, arranqué el motor y salí de la estación con más prisa de la que hubiera querido. Miré por el retrovisor, pero no vi su coche. Aceleré, no mirando atrás, hasta que llegué a una carretera principal con más tráfico. Solo entonces, cuando la ciudad comenzó a aparecer en el horizonte y las luces de la calle se encendían, pude relajarme. No lo vi más. No supe si me había seguido todo el camino o si, simplemente, había dejado de perseguirme. Mi corazón seguía latiendo rápido y el miedo seguía persiguiéndome, aunque ya no lo veía. Lo que sea que haya ocurrido esa noche, no sabía si era mi imaginación o algo más siniestro. Pero una cosa era segura: desde ese momento, no pensaría dos veces antes de estar más alerta, porque en las sombras de la ciudad, nunca sabes quién puede estar observando. En una noche solitaria, mientras Jaime conducía por una carretera rural apenas iluminada, notó un coche detenido al costado del camino, con las luces de emergencia parpadeando. Era un vehículo viejo y desgastado. Movido por la cortesía, decidió detenerse para ofrecer su ayuda, aunque una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de él. Al acercarse al vehículo, Jaime observó al conductor a través del espejo retrovisor. El hombre estaba inmóvil, con las manos firmemente sujetas al volante y la mirada perdida al frente. Decidió acercarse a la ventana y tocó el cristal suavemente para llamar su atención. El hombre no reaccionó. Jaime insistió, golpeando un poco más fuerte, pero el conductor seguía sin moverse, como si estuviera congelado en el tiempo. Con cierta precaución, Jaime probó la manija de la puerta. Estaba cerrada. Justo en ese momento, el hombre giró la cabeza lentamente y clavó sus ojos en Jaime a través del espejo retrovisor. Sus ojos parecían vacíos, sin expresión, casi como si no viera a Jaime realmente, sino a través de él. Intentando disimular su creciente nerviosismo, Jaime se alejó un poco y habló con voz clara. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda con algo? El hombre no respondió de inmediato. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y monótona, casi un susurro. No deberías estar aquí. Desconcertado, pero aún decidido a ayudar, Jaime regresó a su coche para buscar su teléfono y considerar llamar a una grúa o a la policía. Sin embargo, al mirar hacia atrás hacia el hombre, vio que había salido del coche y se encontraba parado, mirándolo fijamente. La luz de las estrellas iluminaba su figura de manera fantasmal, y su expresión ahora mostraba una mezcla de confusión y advertencia. Jaime, sintiendo una oleada de temor, decidió que era mejor dejar la situación en manos de profesionales. Justo cuando entraba a su coche y cerraba la puerta, escuchó un suave clic. El hombre había bloqueado las puertas de su propio vehículo nuevamente, y regresó a su asiento, continuando con su inquietante vigilancia a través del espejo. Jaime, sentado en su coche, sintió cómo la tensión se apoderaba del ambiente. Observaba cómo el hombre volvía a su postura original, inmóvil y misterioso. La situación se sentía cada vez más como una escena sacada de una película de suspense, y no una en la que quisiera ser el protagonista. Decidió que lo mejor era alejarse de allí lo antes posible.
Arrancó el motor de su coche con manos temblorosas y echó un último vistazo al hombre a través del retrovisor. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Jaime pudo ver algo en los ojos del hombre que le heló la sangre. Una mezcla de desesperación y una súplica silenciosa. Pero no se detuvo. Algo dentro de él le decía que seguir allí no era seguro. Justo cuando Jaime estaba a punto de salir, el hombre en el coche apagó y encendió rápidamente sus luces delanteras, como si intentara comunicarse o como si fuera un aviso. Jaime aceleró, y el sonido del motor rompió el silencio de la noche. No obstante, en el espejo, vio cómo el hombre finalmente salía de su coche y se quedaba parado en medio de la carretera, observando cómo se alejaba. A medida que Jaime incrementaba la distancia, la imagen del hombre se hacía más pequeña en su espejo retrovisor, pero la impresión de sus ojos vacíos y su comportamiento extraño se grabaron en su mente. No entendía qué había pasado realmente, pero sabía que algo no estaba bien. Mientras se alejaba, el silencio de la carretera volvía a envolverlo todo, excepto por el sonido del motor y los pensamientos que corrían por la cabeza de Jaime. A pesar de querer olvidar el encuentro, la curiosidad y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba su comportamiento? Las preguntas sin respuesta hacían eco en su mente mientras seguía conduciendo, esperando no encontrar más sorpresas en el camino de regreso a casa. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero la sensación de inquietud no desapareció. Al llegar a casa, Jaime cerró con llave y revisó todas las ventanas, asegurándose de que estuviera seguro. Sabía que esa noche sería difícil dormir, y cada sonido le recordaba al enigmático hombre que había dejado atrás en la carretera. La experiencia había sido tan intensa y real que parte de él se preguntaba si volvería a cruzarse con esa figura solitaria y perturbadora alguna vez. Jaime no podía sacudirse la sensación de que algo estaba profundamente mal. A pesar de estar ya en casa, el eco de aquel encuentro en la carretera se aferraba a cada sombra, convirtiendo cada ruido nocturno en un recordatorio de los ojos vacíos que lo habían mirado desde el otro vehículo. Con la inquietud martillándole el pecho, decidió que necesitaba hacer algo más que simplemente esperar y preocuparse. Se dirigió a su escritorio, encendió su computadora y comenzó a buscar. Introdujo descripciones del hombre y su coche, esperando encontrar algún reporte reciente sobre actividades sospechosas o vehículos abandonados en la carretera donde había tenido el encuentro. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa. No había nada en la red que pudiera explicar lo sucedido, o quién podría ser el hombre misterioso. Mientras navegaba, su mente iba a 1000 por hora, repasando cada detalle de la escena, intentando recordar algo más que pudiera darle alguna pista. Recordó entonces el sonido sutil del clic cuando el hombre bloqueó las puertas de su coche. Ese pequeño detalle le hizo pensar que, tal vez, el hombre estaba más asustado que amenazante. ¿Y si él mismo estaba huyendo de algo o alguien? Esta nueva perspectiva calmó un poco a Jaime, pero también le proporcionó un nuevo tipo de temor, la posibilidad de que hubiese ignorado a alguien en peligro. Tal vez esa mirada vacía no era una amenaza, sino un grito silencioso de ayuda. Con el peso de la culpa empezando a formarse, Jaime decidió que la única forma de aliviar su conciencia sería volver a la carretera al día siguiente, a la luz del día, para ver si podía encontrar alguna evidencia del hombre o alguna pista que hubiera pasado por alto en la oscuridad. Sabía que era una decisión arriesgada, volver al lugar donde se había sentido tan vulnerable, pero sentía que era necesario. La noche pasó con Jaime dando vueltas en la cama, su mente girando entre el miedo y la resolución. Al amanecer, se armó de valor, tomó su cámara y unas cuantas herramientas por si necesitaba defenderse o ayudar a alguien, y se dirigió de nuevo a su coche. El sol brillaba alto cuando llegó al tramo de carretera donde había visto al hombre la noche anterior. El paisaje diurno le restaba algo de misterio a la escena, pero no aliviaba su tensión. Estacionó su coche cerca del lugar donde había visto el vehículo del hombre y bajó, observando cuidadosamente alrededor. No había señales del coche ni del hombre, solo las marcas de neumáticos en la tierra junto a la carretera y unas pocas huellas confusas que se perdían en el bosque cercano. Jaime siguió las huellas hasta que desaparecieron entre la maleza, lo que no hizo más que profundizar el misterio y su preocupación. ¿Había sido todo real? ¿Había realmente visto a alguien o su mente, cansada y estresada,
¿Había creado una figura de la nada? Regresó a su coche, más confundido que nunca, pero con la certeza de que algo extraño había ocurrido. Decidió que informaría a la policía local sobre su experiencia, por si acaso. Tal vez ellos podrían hacer algo más, tal vez incluso encontrar al misterioso hombre. Mientras se alejaba de nuevo del lugar, no pudo evitar mirar una vez más por el retrovisor, medio esperando ver al hombre parado en la carretera, mirándolo partir. Pero no había nadie, solo la carretera vacía y el eco de un encuentro que Jaime nunca olvidaría. Jaime condujo de regreso a casa sintiéndose aún inquieto, pero decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Una vez en casa, llamó a la estación de policía local, describiendo con detalle el vehículo y el hombre que había visto en la carretera. La oficial al otro lado de la línea escuchó atentamente, tomando nota de todo y prometiendo enviar una patrulla para investigar el área. Después de colgar, Jaime se sentó en el silencio de su sala reflexionando sobre la noche. Aunque había parte de él que deseaba nunca haberse detenido, otra parte se sentía aliviada de haber hecho algo, de haber intentado ayudar, incluso si el resultado había sido más misterioso que clarificador. Pasaron los días y la vida continuó, pero el recuerdo del hombre en la carretera nunca se desvaneció completamente. Jaime ocasionalmente revisaba con la policía local, pero nunca hubo un informe claro sobre el hombre o el coche. No se encontraron vehículos abandonados, no hubo reportes de personas desaparecidas que coincidieran con la descripción que dio Jaime. El misterio del hombre en la carretera permaneció sin resolver, convirtiéndose en una de esas historias sin conclusión que a veces la vida nos presenta. A pesar de la falta de respuestas, Jaime encontró una especie de cierre en la aceptación de que no todas las historias tienen un final limpio y ordenado. Aprendió a vivir con el misterio, permitiendo que le recordara que el mundo está lleno de enigmas, y que a veces lo mejor que podemos hacer es seguir adelante, llevando con nosotros la esperanza de que hicimos todo lo posible en el momento dado. Así, con una mezcla de resignación y alivio, Jaime guardó la historia del hombre en la carretera en un rincón de su mente, listo para enfrentar nuevos días, consciente de que el mundo es un lugar vasto y a menudo inexplicable.